Es muy Black Mirror este inicio, si os dais cuenta, ¿eh? Sí. Tal cual. Y esta forma de comunicación y de transmisión ahora es muy Black Mirror. Y lo que estamos viviendo es totalmente un capítulo de Black Mirror. O sea, pero además, salir a la calle y ver lo que está pasando y ver las noticias. De hecho, hay una cosa que a mí lo primero que pensé fue en Black Mirror. No sé si habéis visto esos anuncios del gobierno, del ministerio en televisión sobre el COVID. Sí. Que son totalmente, parecen sacados de un capítulo de Black Mirror. La música, el tono, todo. Entonces ya, ¿sabes? Lo que todo el mundo temía se hace realidad, ¿no? Que Black Mirror se hace realidad. Pero fíjate, Iván, en una cosa, y es que... Escuchar, al final, Jaime, déjame presentar el programa y seguimos Venga. hablando, porque es un poco caótico, aunque ya nos conocen los que nos suelen seguir. Estamos empezando otro programa de Fantasma a la Máquina, no me acuerdo qué programa llevamos como el 34, una cosa así. Y hoy por fin hemos liado a Pablo Iván Fernández para que haga un programa con nosotros, que ya llevábamos tiempo detrás de ti. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo encantado, como ves, yo ya cojo carrerilla enseguida. Perfecto, no, si es simplemente por meter la cuña de que hemos empezado el programa. Vale. Estábamos comentando lo que se parecen, porque siguiendo un poco el hilo de los acontecimientos y hemos hecho un poco de clickbait sin mucha vergüenza, hemos ido cogiendo un poco las tendencias de las películas y las cosas que estaba consumiendo ahora mismo la gente en esta cuarentena. Y no sé si te has dado cuenta que hemos hablado del hoyo, hemos hablado de Contagio, hemos hablado de cine de supervivencia y Black Mirror parece que viene también a cuento para los días en los que vivimos, ¿verdad? Totalmente. Sí, perdón, al hilo de lo que había dicho Iván, que es verdad que estamos viviendo una situación muy, bueno, que tiene ciertos paralelismos con lo que puede ser un episodio de Black Mirror, que es muy distópico, pero yo te diría que casi es peor lo que estamos viviendo, en el sentido de que si os fijáis en los episodios de Black Mirror, por muy escalofriantes que sean, no reflejan nunca una sociedad sumida en el caos o en la anarquía o en una distopía orwelliana o ni siquiera en un mundo feliz de Huxley. De alguna forma, todo lo que vemos allí, todos esos avances tecnológicos que dan un paso más hacia adelante de lo que estamos viviendo ahora, se asimilan con mucha naturalidad por parte de la sociedad. Es decir, no vemos a gente muerta en la calle. De alguna forma, lo escalofriante de Black Mirror es que todos esos gadgets, todas esas apps hiperdesarrolladas se asimilan de tal forma que se convierten en algo tan cotidiano, y para mí eso es lo que verdaderamente da miedo de la serie, ¿no? La cotidianidad con la que se asimilan los avances tecnológicos. ¿A vosotros qué os parece el tono de los...? Porque se les acusó mucho a este hombre, que deberíamos presentarle también, el autor de Black Mirror, que es Charlie Brooker, que luego me querías comentar tú que había hecho una serie antes, ¿verdad, Jaime? Sí, a ver, ha participado, es un tipo curioso el tal Brooker, es lo que hace unos años se habría llamado como, de forma un poco cursi, como verso suelto, ¿no? Porque es un tipo que curiosamente empezó en el mundo de la tecnología, tenía una columna en una revista de ordenadores tipo PC World o algo así por el estilo, se un pasó friki, a la vamos, televisión. un friki. Claro, sí, un friki, pues eso, un geek, ¿no? Podríamos decir, un poco ese perfil. Se pasó luego a la televisión, estuvo haciendo trabajos para distintas cadenas, ha escrito varios libros censurando lo que es la televisión, tiene uno que concretamente que es un ensayo, o sea, lo que es la televisión, los estragos que puede causar la televisión, tiene uno que es un ensayo, la televisión ha arruinado tu vida y no lo sabes, algo así por el estilo, y en un momento dado, su primer pelotazo, justo antes de Black Mirror, fue una serie que se llama Death Set, que hoy en día es considerada una serie de culto porque se adelantó además en unos poquitos años al fenómeno de The Walking Dead. Y eso sí, con un tono bastante más satírico, pero muy bien hecho, es decir, con bastante respeto a lo que es la simbología zombie, para entendernos. Y es básicamente qué ocurriría si estalla un apocalipsis zombie en la casa de Gran Hermano. O sea, ese es el punto de partida. Todo, la verdad es que ya anticipa algunas de las constantes de Black Mirror, ¿no? Muchísimo humor negro, muchísima sátira social. Y ese fue la primera toma de contacto. Y muy poca gente se acuerda de que en la serie es conocida, de Seth, pero muy poca gente se acuerda de que el cerebro de Black Mirror es el mismo que está detrás de estos zombies. Sí, no sé si se les acusó bastante, luego estaban investigando, porque una de las guías que vamos a usar en el programa es hablar de nuestros capítulos preferidos, pero se le acusó bastante a este hombre de ser de ponernos una visión demasiado pesimista del futuro. Salvo 2 capítulos como mucho,
venían a acusarle de un futuro demasiado distópico. Pero no sé qué pensáis vosotros, antes de nada. ¿Queréis hablar un poco de la serie en general? Pablo, ¿a ti cómo te enganchó esta serie? ¿Tú te enganchaste con el primer capítulo? Totalmente. A mí el primer capítulo me impactó mucho porque me parecía que afrontaba una cosa de una manera muy cotidiana, como decía Jaime, pero al mismo tiempo no muy alejada de lo que realmente creemos que puede pasar. Entonces, para mí Black Mirror tiene un elemento fundamental por encima de cualquier otro producto audiovisual y es que para mí siempre tiene un pozo pesimista, muy pesimista, pero aún así siempre tienes esperanza cuando estás viendo los capítulos o cuando estás viendo las historias. Tienes esperanza de que algo de alguna manera acabe bien, ¿no? Porque te sientes tan identificado que crees que en la sociedad, pues, ¿no? Que todo se va a solucionar. Pero siempre tiene como un pozo negativo que a mí siempre me llama mucho la atención. Piensan, o sea, siempre se dice que hay un par de capítulos que son positivos, pero vamos, yo creo que no. Yo creo que todos tienen un pozo siempre pesimista y negativo. Y como lo acerca tanto a la realidad, creo que eso lo hace atractivo al espectador. Entonces, a mí Black Mirror me parece que es un acierto constante, que incluso los peores capítulos siempre tienen un elemento que resulta, pues siempre te da que pensar, o sea, siempre le puedes dar 1000 vueltas a lo que estás viendo. Y luego, que tiene un punto que, aunque siempre se habla de que es la tecnología la protagonista de Black Mirror, en el fondo, el protagonista siempre es el ser humano. Entonces, es la condición humana la que genera todo lo que ocurre en la serie. Lo único que hace es utilizar cualquier elemento tecnológico para demostrar cómo es la naturaleza humana. Al final, Black Mirror, a lo largo de todos los capítulos, lo que se está diciendo es, da igual lo que inventemos, da igual el avance tecnológico del que contemos, da igual, al final, el ser humano tiene una parte tan chunga y tan oscura que siempre sale a la luz, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y entonces a mí siempre me llama mucha atención de Black Mirror. Sí, es verdad. Estábamos comentando antes de empezar el programa, estaba yo diciendo, por favor, lo tenéis que repetir cuando empecemos, que para quien no conozca la serie, normalmente nosotros intentamos no hacer muchos spoilers, acabamos haciendo casi siempre, es muy complicado hablar de los capítulos, un poquito, si no cuentas un poco de qué va los programas. Entonces, vamos a intentar no destripar demasiado, pero una de las particularidades que tiene Black Mirror es que cada capítulo no tiene nada que ver uno con el otro. Y además ha sido bastante irregular, no solo en la continuidad de la serie, sino, por ejemplo, estaba yo comprobando aquí que la primera temporada tiene 3 capítulos, la tercera temporada tiene 6, luego aparte no tienen mucho que ver unos con otros. Y cuando estabas comentando tú el aire pesimista, hombre, yo creo que por lo menos un capítulo, que sabemos todos cuál es, a mí me da la sensación que es un poquito optimista. No sé tú si le acabas de ver el lado negativo a San Junípero, lo digo ya. ¿Le ves tú el lado feo a ese capítulo? Hombre, yo, San Junípero, que es todo el mundo el que lo pone como positivo, a ver, al final no deja de ser una manipulación de la realidad, no deja de ser crear una realidad alternativa. Entonces, al final, como que te lleva a un lugar en el que la única manera de encontrar cierta felicidad es en un mundo virtual, no en un mundo real. Sí. Y sí tiene un elemento, aparte que es triste la historia, no es precisamente alegre, ¿no? Siempre es a través de una especie de desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tiene ese punto Black Mirror. Puede ser el más amable probablemente. Sí, pero... Yo creo que ahora que cites San Junípero, que es uno de los capítulos que a todo el mundo le gusta y a mí también, de hecho es de los pocos que en los que te consigue forzar la lagrimita, y estoy con Iván en ese sentido. A mí me parece todo lo positivo que Black Mirror se puede permitir ser positivo. O sea, porque si os acordáis de ese capítulo en el que las dos protagonistas verdaderamente acaban juntas en ese Edén virtual al que la sociedad ha llegado, se intercalan las imágenes de ellas dos, en plan Thelma y Luis, con su coche y muy felices y tal, con la maquinita poniendo, digamos, que cada chip en su sitio, ¿no? De alguna forma, Charlie Brooker nos está diciendo, oye, vale, sí, guay, os he dado el final que todos queríais, pero todo esto es artificial. O sea, en realidad no lo habéis construido vosotros ni nosotros. Lo han construido las máquinas, unas máquinas que ya son prácticamente autoconscientes. ¿No os acordáis de un diálogo que tenían en Matrix, creo que era? Uno de los rebeldes traidores que se llamaba Cifra o algo por el estilo. Bueno, se llamaba Cifra en inglés, no sé cómo lo tradujeron aquí.
Venía a decir que estaba saboreando un filete y decía, me da lo mismo al final que este filete no sea de verdad, pero a mí es que me encanta. Al final, como que se ha conformado con vivir en Matrix y está contento con esa existencia. Hombre, sin ponernos demasiado existencialistas, yo la parte tremendamente optimista que veo en San Junípero es que nos da la posibilidad, dentro de la ciencia ficción, pero la posibilidad, entre comillas, real, de creer para un ateo o para alguien que no tenga ninguna creencia espiritual en un posible paraíso o en un posible cielo o en estar en un ser feliz durante miles de años siendo jóvenes y con tus seres queridos. Entonces, esa es la parte bonita. Os veo muy pesimistas para querer buscar ahí el lado negativo. Porque hay un elemento que nunca se cuenta en estas cosas y al final acaba siendo el mismo elemento de siempre en todas las películas de final feliz. Es decir, el final feliz es en ese momento, pero tú no sabes cómo es un mes después. Es decir, tú vivir 1000 años en la misma situación probablemente acabes loco y quieras salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí si no sabes que estás viviendo algo en lo que puedes salir? Entonces, un segundo capítulo de San Junípero, si se atrevieran, sería la desgracia que es estar ahí atrapado sin poder salir, ¿no? De hecho, tenéis el reverso tenebroso o una posible continuación de San Junípero. Lo tenéis en un episodio que a mí me hace mucha gracia, porque es una antología dentro de la antología que ya es Black Mirror, que es Black Museum, que son tres historias cortas. Sí. Y en una de las historias, una chica muere y le dan la oportunidad de seguir viva en la mente de su marido. Algo que parece irreversible. ¿Qué pasa? Que eso acaba como el Rosario de la Aurora. Ella está harta y el marido todavía más, porque no puede ni practicar sexo con esa mujer siempre metida en su cabeza. ¿Quién no nos dice a nosotros que las dos chicas de San Junípero no acaban hasta el moño una de la otra porque están atrapadas en una realidad virtual e irreversible, ¿no? O sea, quiero decir, ya te digo que para mí es el episodio, hay otro que para mí es más optimista, que si queréis hablamos luego, pero es todo lo optimista y feliz que se puede permitir un tipo como Charlie Brooker, que se ha considerado siempre bastante misántropo, o sea, incluso en palabras literales. ¿Nos parecía también muy atractivo el hecho de que puedas, porque todos los que hemos nacido en cierta época, pues tenemos un cierto cariño a una música, a una estética? Entonces, la mayor parte de la serie está en los 80, pero es que algo muy atractivo que tenía este programa es que podías cambiar de época y todo. Podías irte a los 90, podías irte a los 2000, entonces las posibilidades son infinitas. Eres joven en los 80, eres joven en los 90 y eres joven en los 2000. Tampoco os sirve. ¿Creéis que os volveréis locos aún así? No, porque siempre habría un tope. Sí, bueno. Entonces no... A ver, claro, o sea, eso mola, pero te quiero decir que pensando un poquito más allá, claro, al final el capítulo retoma el mito este de la tierra, no sé si era en Nepal o por Asia, del Shangri-La, ¿no? De la eterna juventud, de ser siempre, de ser joven para siempre. Entonces, claro que sí, claro que todo el mundo lo quiere. Pero ya te digo, no sé si a lo mejor también tienes la mosca detrás de la oreja, viendo tantos capítulos y tantas desgracias con las que acaba terminando Black Mirror, que de alguna forma te deja pensando, no sé yo si esto va a salir bien. Seguramente te estropea un poco ese capítulo ver el resto de los capítulos también, porque son todos tan pesimistas, lo que este no lo puedo ver como aislado en un oasis. Claro, creo que ha sido el más premiado, además, ¿no? San Junípero, me parece que es de los más... Yo creo que sí. Creo que ganó, ¿no ganó un Emmy o algo así? Sí. Ganó, y no sé si más de uno, estaba nominado en varios, me parece. Luego, es curioso porque hay... luego ves la lista de los que han ganado algún premio Emmy y, joder, salvo San Junípero, yo tampoco diría que los que se han llevado algún gato al agua son luego los mejores, pero bueno, ya lo veremos, si queréis. Eso sí iba a decir, aparte, bueno, yo voy a decir mis preferidos y vosotros me decís si os gustan o me decís otros. Lo que pasa es que os quería hacer la distinción antes que se me ha pasado. Yo creo que es muy importante también, entre capítulos, que hay algunos que nos parece un escenario futurístico bastante lejano y otros que podía ser ya mismo directamente. Es que hay algunos que no dan la sensación que estemos hablando de muchos años por delante, sino simplemente, bueno, hay algunos que es que podían ser perfectamente ahora mismo. ¿Nos parece? Sí, claro. Totalmente. Bueno, el primero. Por ejemplo, para empezar. Lejos, ¿no? Fijaros, yo había elegido de la primera temporada el tercero, uno que lo llamaron, bueno, originalmente se llamaba The Entire History of You, que es como la historia completa de ti. No sé si os acordáis, un hombre tiene un dispositivo con el que va grabando todos sus recuerdos, sus experiencias, las graba aquí y se las puede enseñar a su pareja.
y bueno, nos podemos imaginar la cantidad de posibilidades que podía tener eso, pero a fin de cuentas la historia que decide contarnos este Charlie Brooker es una historia de celos en una pareja, ¿verdad? ¿Os gustó ese capítulo? Toda tu historia, ¿no? Creo que se llamaba. Sí. La historia, o tu historia completa o algo así, me parece también. Sí, algo así. ¿A vosotros qué os pareció? ¿No fue de los que más os gustó? A mí me pareció muy realista y da la sensación, incluso por donde va la tecnología, que no parece algo descabellado en un futuro eso, ¿verdad? A mí me recordó ese... Posiblemente sea mi favorito de la primera temporada. Es verdad que el primero es un puñetazo en el estómago. O sea, tú el primer episodio, que es el famoso del cerdo y del primer ministro británico, lo ves y dices, joder, que acabo de ver, ¿no? Lo tienes que asimilar, te descoloca mucho y al final el descolocamiento va a ser la nota predominante de todas las temporadas de Black Mirror. Pero es verdad que este tercero es el primero que se mete en otra de las constantes, que va a ser este universo un poco sacado de Philip K. Dick, ¿no? De implantes virtuales, de recuerdos implantados o recuerdos pasados que puedes recuperar según tu antojo. Para mí este episodio, que me parece que habla mucho de esto que se conoce ahora como la violencia de control entre las parejas, me parece que en eso se adelantó unos cuantos añitos, porque es un término que lleva a lo mejor 4 o 5 años en circulación, tiene un momento que me pareció muy incómodo y claro, cuando tú dices, joder, ¿con qué capítulos ha gustado más de Black Mirror? Yo diría más bien, ¿qué capítulos ha impactado más, ¿no? El verbo gustar se me hace raro aplicarlo a esta serie, pero concretamente hay una escena en la que ambos, la pareja, que luego se echan los trastos a la cabeza, están haciendo el amor y entonces cada uno de ellos, con ese implante cerebral, lo que hace es recordar actos sexuales placenteros que hayan tenido en otro momento. Y como si estuvieran prácticamente viendo porno a la vez que se están acostando, ¿no? Y a mí eso me pareció escalofriante, o sea, me dio como un mal rollo tremendo. No sé si a vosotros os pasó. ¿A ti te pasó, Pablo? A mí más que mal rollo, o sea, no me dio mal, a mí lo que me dio fue una reflexión muy profunda sobre que realmente, además, precisamente hablando de esa secuencia, es una cosa que pasa mucho en la realidad. Es decir, y nos cuesta aferrarnos a ella. Es decir, muchas veces estás en situaciones en las que en tu mente se están recreando otras cosas, otros recuerdos. Y eso pasa. No es ciencia ficción, es realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te lo hacen físico, cuando lo que no existe te lo materializan, te genera un poco de, hostia, espérate, que es que algo que solo me pertenece a mí, que forma parte de mí y que le puedo echar la culpa a una desconexión en mi cerebro, de repente no. O sea, es que pues, puede haber un disco duro y puede quedarse ahí. Entonces me tengo que enfrentar a ello. Ya no solo yo, sino los que tienen a mi alrededor. Y eso era para mí lo perturbador, ¿no? Que de repente era como, hostia. Pero en el fondo no es el injerto lo que lo provoca. Es lo que decía al principio, no es el ser humano el que se comporta así. La tecnología lo único que hace es, de repente te dice, te doy la oportunidad de grabarlo. Pero no es que te estoy dando la oportunidad de hacerlo y de recrearlo, sino eres sí, al final los pecados van a ser siempre los mismos desde hace 3.000 años a día de hoy. Es decir, la envidia, los celos, la ira, la soberbia, la lujuria, ¿no? También, ¿no? Que te pueda hacer perder la razón en un momento dado y dar pasos en falso. Y en eso la tecnología lo único que hace es potenciarlo, ¿no? ¿Sabéis lo que es muy revelador de ese capítulo? Que dependiendo de quién lo esté viendo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los celos en la pareja, hay gente que se pone del lado de uno o de la otra. Es curioso, porque a mí, por ejemplo, me daba la sensación, digo, este tío me da mal rollo, este tío me parece un poco obsesivo, este tío me parece que está volviendo loco. Y otras personas te dicen que no, que tenía toda la razón del mundo y que hacía bien en investigar porque, fíjate, ha tenido razón. ¿A vosotros qué os parece? Que es curioso. ¿Quién era el malo de ese capítulo? No, a ver lo loco que estáis. Para mí realmente no había ninguno malo. Además, las opiniones siempre muchas veces dependen de tu estado y de tu momento. Eso es. Según el día que lo veas, en el momento en que lo veas, puedes pensar una cosa, puedes pensar otra. Además, es lo que decimos, impacta tan fuerte en tu línea de flotación moral, porque va directo a un lugar en el que, hostia, sobre quién era el bueno, quién era el malo. Eso es. Claro, que no queréis ver buenos o malos, hombre, a mí... Porque sí es cierto que depende un poco del estado de ánimo. Y fíjate, estaba pensando, en este corte que hemos tenido, justo estaba pensando de lo que habías dicho tú, Pablo. En realidad tienes razón. Por ejemplo, estamos viendo una historia de celos
y la tecnología es totalmente accesoria. Es decir, sí es verdad que da pie a obsesionarse más, porque una cosa es imaginarte a tu pareja con otra persona y otra poder verlo, pero más allá de ello es un ataque de celos como cualquier otro. Sí, es que además es una herramienta más. Es decir, hace 20 años no existían los WhatsApp, ahora existen y es una herramienta de celos. O Instagram, y es una herramienta de celos. Y es algo que ahora se usa como una base para justificar o para denunciar unos celos. Es una cosa que antes no existía, ¿no? Pues es que esto es un poco, creo que lo mismo. Lo que pasa que va a un lugar un poco más que no te puedes escapar, ¿no? Claro, a lo mejor no sé, pero fijaros, vamos. yo que tengo aquí la lista de capítulos, vamos a saltar a los que más nos gustan. Tampoco tenemos que hablar de los que necesariamente no nos llamen demasiado la atención. Pero estaba pensando que el anterior, porque este que estamos hablando es el tercero de la primera temporada. El segundo, que lo llamaron 15 millones de méritos, en inglés. Era este capítulo que la verdad es que no entendemos muy bien la situación en la que está. Hay un chico pedaleando en una especie de gimnasio con una televisión en la que va ganando créditos. Si ve publicidad y le quitan créditos o dinero, queremos pensar, si no ve la publicidad, que a mí me parece una situación infernal. ¿A vosotros os acordáis de ese capítulo? ¿Gustó? Que aparte luego lo aderezaba con la participación en una especie de Operación Triunfo o La Voz. Eso es. Yo, o sea, a la hora de seleccionar para este programa y tal, mis capítulos favoritos de Black Mirror, te reconozco que el de 15 millones de méritos lo he dejado aparte. Yo también lo había dejado. O sea, simplemente es curioso, ¿verdad? No, sí, no sé, no porque fuera especialmente. A lo mejor no era lo que me esperaba después de haber visto el primer episodio o de ver incluso el de Tu Historia Completa. No me acabó de calar y efectivamente me aburrió un poco. O sea, no te voy a dar ninguna otra explicación. Creo que luego esa temática que narra este episodio se ha potenciado mejor en otros capítulos, para mi gusto. Sí, ¿verdad? ¿A ti te gustó, Pablo, o te dejó un poco frío también? No, yo creo que el principal problema que tuvo es que le perjudicó el ser el segundo, ¿no? Después de ver un primero. Y además el primero estaba tan cerca de la realidad, digamos, entre comillas, que irte a una distopía así, tan radical, y luego volver a una cosa tan cerca de la realidad como el que acabamos de hablar, ¿no? Yo creo que le perjudicó. Yo, por ejemplo, el recuerdo que yo tengo de Black Mirror es, para mí, la última vez que algo que se emitió en televisión creó impacto. Es decir, yo recuerdo que el primer Black Mirror se emitió en una cadena generalista, en prime time, y yo creo que es el último recuerdo que tengo de algo que se emite en televisión que al día siguiente la gente ¿no? lo comenta. Sí. En 4 me parece que se emitió Black Mirror, en 4. Sí, y yo creo que de las pocas veces, ¿no? El último gran recuerdo que tengo de eso, que tiene mucho que ver con Black Mirror, ¿no? Y recuerdo que yo creo que causaba tanto impacto el primero que al segundo llegabas un poco sin aliento y con expectativas muy altas. Y aunque está bien, porque es un capítulo que estaba bien, claro, evidentemente rompía. Y sobre todo porque yo creo que ese señor, el Charlie Brooker se le trata mucho mejor siempre los temas que están más cercanos a la realidad que las distopías tan alejadas, ¿no? Sí. Hombre, yo lo recuerdo, bueno, y tenemos un colega ahí, ya somos 4 en el... Es que sabe mucho también. Yo lo que pasa es que lo recuerdo por una situación infernal en la que estaba el protagonista en un zulo, que eran todo pantallas de televisión, y si no veía un programa, un capítulo, le quitaban dinero. Y creo que es un momento en el que le están vendiendo contenido erótico y él no quiere escucharlo y le van subiendo el volumen. Yo me estaba acordando una situación que hasta hace unos años no la teníamos, que es, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando vas a echar gasolina en una gasolinera que te meten una televisión con publicidad. Y esto a mí me impactó muchísimo. Digo, Dios mío, me están metiendo publicidad en situaciones que no me esperaba. Y justo lo hilé con este capítulo, fijaros. Y está pasando. A mí, por ejemplo, hay una cosa muy Black Mirror que me pasa las pocas veces que pongo la televisión, y sobre todo en estos días, que a lo mejor hay programas en los que te están hablando de algo muy sórdido, súper sórdido, o sea, situaciones muy duras, que están ahí como los tertulianos hablando de esto, y de repente cortan y aparece una persona muy feliz vendiéndote un crédito. Que te rompe todo el mood completamente. Yo estaba sintiendo otras cosas ahora. Eso es. Entonces, es una sensación un poco muy por del mundo capitalista muy bestia que vivimos, ¿no? Y tal, y que es una cosa que me recordaba un poco también a eso, ¿no? Es un poco como, es el extremo, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, que estamos tan estímulos tan audiovisuales, que de repente pasas de una cosa a la otra de una manera muy, muy radical.
Eso lo comentó la gente que estaba escuchando Spotify y, por ejemplo, estás escuchando Heart de Johnny Cash y te meten publicidad de cualquier cosa y te rompen completamente la magia. Y yo, Claro, Dios mío, sí. ¿qué has hecho? Me has jodido el día ya directamente. Sí, pasa mucho. Bueno, vamos a ver. Os voy a ir diciendo capítulos que tengo que apuntar a ver si os identificáis con ellos. De la segunda temporada, el primero a mí me encantó. Lo llamaron Be Right Back, que supongo que lo tradujeron aquí, yo es que lo veo todo en versión original, como Ahora mismo vuelvo, o algo por el estilo. No sé si os acordáis, es la historia de una pareja que se van a vivir a las afueras de, queremos pensar que es Inglaterra, el campo de inglés, y él tiene un accidente y, bueno, pasan una serie de circunstancias, es decir, le dan la posibilidad de alguna forma, recrear primero la personalidad de su pareja y luego de recrearle de alguna forma. A mí me recordó un poquito, no sé si vino antes o después este capítulo, a la película esta de Joaquín Phoenix, de Her, que no es lo mismo. Her me parece que es anterior y de hecho Her, me alegro de que lo comentes porque podría ser perfectamente un episodio de Black Mirror, tanto por ética como por estética, por cierto. Sobre todo tiene semejanzas con alguno de los que ya hablaremos, ¿no? Porque te dibujan un mundo de filtros de Instagram, prácticamente de colores pastel, y sin embargo con una, bueno, pues con una historia realmente trágica de amor, ¿no? De amor imposible, porque es amor entre el hombre y la máquina, que eso es algo que hemos visto siempre en bastantes películas. Y en este caso, en el episodio que nombras, hasta que hace su irrupción el robot, por así decirlo, ya sabéis de lo que estoy hablando, podría hacerse. O sea, es decir, no es descabellado poder rastrear en todas las redes sociales de una persona que ha fallecido, saber por esa información los gustos que tenía, las opiniones políticas que tenía y recrear una especie de, bueno, pues de realidad virtual, ¿no? Que moldea a esa persona, hacer algo similar, ¿no? A través de, sobre todo, de inteligencia artificial. No sería imposible verlo y yo no sé si alguien lo estaba intentando hacer ya, ¿no? Es verdaderamente siniestro, pero así es. ¿A ti, tú te acuerdas de ese capítulo? Sí. Además, me acuerdo mucho, entre otras cosas, por ejemplo, porque la protagonista es Hayley Atwell, que es una actriz que me fascina, me encanta, y él también es muy buen actor, Dom Hall Gleeson, no sé exactamente cómo se pronuncia, que por cierto, él fue luego el protagonista de Ex Machina, que trata de un tema bastante parecido a esto, pero a la contra, ¿no? Es él el que se enamora de un robot. A mí me gustó mucho lo que dice Jaime, me llamó la atención sobre todo esa primera parte, ¿no? Toda la forma en la que pueden reconstruir una vida de una persona en función de todo lo que ha ido compartiendo, ¿no? A lo largo de su vida, y que es una cosa que dices, hostia, es que esto está muy al alcance de la mano, tan al alcance de la mano que en parte ya sucede, ¿no? Más o menos diseñan un poco nuestra publicidad a nuestros gustos. Entonces, al final estamos un poco moldeados también en función de nuestros gustos, ¿no? Nos saltan enseguida las cosas que nos gustan, nos saltan ya no solo música, cine, ¿no? Sino qué consumimos, qué dejamos de consumir, dónde viajamos. Entonces, todo eso ya está en la realidad. Y eso es a mí lo que más me gustó. Luego lo otro, pues te genera la misma controversia moral que te genera Her o que te genera Ex Machina, ¿no? Hasta qué punto una máquina puede ser, ¿no? Puede ser Sí. humano. Lo que pasa que yo, bueno, ahí tengo una teoría tengo una creencia muy concreta, que es que creo que al final el que genera el sentimiento somos nosotros, no son los demás. Entonces, al final creo que es mucho más fácil de lo que se nos plantea en la ficción. Es más, tiro más a Lars, una chica de verdad, que la película de Ryan Gosling con la muñeca hinchable, que no a los dilemas morales que te ofrecen Ex Machina o este capítulo, ¿no? Sí, lo que veis en este capítulo al final que ella de alguna forma recapacita y dice no puedo estar vinculada emocionalmente a este robot, en realidad que es una copia de mi ex, pero luego no, bueno, ya estamos haciendo spoilers, pero al final no puede deshacerse de él, es curioso porque lo guarda como un trasto en el trastero al hombre. Pero al final no deja de ser una metáfora de una ruptura, ¿no? Y va un poco por ahí, yo creo, el trasfondo, ¿no? Que al final el ser humano se aferra a un recuerdo y cuando ve que ese recuerdo no le va a hacer seguir viviendo, al final lo deja en un rincón ahí. No se deshace de él, pero lo deja en un rincón, ¿no? Puede seguir la vida adelante.
Total. Bueno, hay 2 capítulos más. Yo me iba a ir al último de esta temporada, que yo creo que es, si no es mi preferido, es de los que más me gustan, que es creo que lo llamaron Blanca Navidad, White Christmas, que para mí yo creo que es el mejor capítulo de Black Mirror, o Oye, Gonzalo, mejor con otro perdona, más. has pegado un salto de la segunda temporada, Me he macho. saltado 2, pero ahora lo iba a decir. En plan, yo os iba a decir por si acaso queréis parar en uno de estos 2. Te has Hay saltado una que se uno llama importante, ¿eh? Yo te uno que iba se a llama decir que ¿Cuál? Hay 2 más, White Bear y El Momento Waldo. White Bear es un capitulazo, tío. Bien, bien, pues pues eso te iba a decir que a mí yo me quedaba con el último, pero te iba a dar la oportunidad, es que me has saltado. Me Me estás has yendo saltado. capítulo por Sí. capítulo y te saltas Oso Blanco. Justo era para ver cuál saltaba, si saltabas o no. Háblame de Oso Blanco, anda. A ver, Oso Blanco. Hasta que los he vuelto a ver era uno de mis capítulos favoritos. Porque, primero, me encantan los episodios en los que empiezan in media res en una situación y te van suministrando la información poco a poco hasta que tú te tienes que hacer el cuadro mental. Y esto es lo que ocurre, es una mujer que despierta en una casa y se encuentra casi con una situación apocalíptica. No sabe dónde está, cree que tiene una hija y lo único que se encuentra es a sus alrededores gente que no para de hacer las fotos y que la quiere matar. Y segundo, creo que da en el clavo en una de las grandes reflexiones que esta serie plantea periódicamente y es el sentido de la justicia. O sea, ¿quién imparte justicia? ¿Cómo se imparte justicia? ¿Seríamos nosotros capaces de, en un calentón de sangre que tenemos en un momento dado y decir, joder, a este tío habría que matarlo, de apretar el botón? A mí, en ese sentido, me parece el primer capítulo de puro y duro terror en todos los sentidos, Black Mirror. White Bear. No sé qué opináis, Sí. a lo mejor nos gusta. No. A mí no me llamó demasiado. ¿A ti te gustó, Pablo? a mí me gustó, pero un poco también por lo que dice Jaime. Y porque realmente se adelanta un poco a lo que cada vez es más evidente en nuestra sociedad en lo que llamamos online, ¿no? Que es el impartir una justicia a distancia, ¿no? Sí. Y además por parte de la generalidad. Hay un capítulo que cuando llegaremos a él, que es mi preferido, que ya un poco juega a eso, pero aquí lo que te están planteando es eso, es como las purgas, que nunca mejor dicho, y se asemeja mucho a ese tipo de películas, ¿no? De la purga, como al final si nos dejan, seguimos siendo igual, seguimos siendo los grupos de la antorcha que van a quemar al que creemos que ha hecho algo malo. Entonces, llevamos un tiempo con una especie de sistema jurídico que controla eso, pero de repente la tecnología te permite que en el mundo virtual siga habiendo linchamientos y juicios populares, que además tienen digamos, su castigo, ¿no? Y eso existe y lo estamos viviendo. Y un poco ese capítulo iba un poco de eso y se adelantaba un poco a lo que realmente está pasando. Sí, Aparte, bueno, me parece el capítulo, me parece un reverso macabro, maravilloso de Atrapado en el Tiempo. O sea, si os fijáis, al final Atrapado en el Tiempo, que por cierto, la película de Bill Murray, en la que se especuló al principio, porque dudaba Harold Ramis en el guión, si decir, oye, ¿explicamos a este señor por qué le ocurre lo que le ocurre? Una de las cosas que se barajaron es que Bill Murray despertaba todos los días por una maldición gitana. Y al final dijeron, venga, suprimimos esta información, no es necesario para la película. Y aquí te están dando la explicación de por qué una mujer es condenada a revivir una y otra vez el que es el peor día de su vida. Que, por cierto, esto entronca además con otras películas, como se han hecho luego, como El filo del mañana, de Tom Cruise, que a mí es una película que, por lo menos en su primera parte, me encanta, me parece divertidísima, me parece muy loca, y que entronca también con ese mito que luego se ha nombrado en películas, el mito griego de Sísifo, ¿no? Este personaje de la mitología griega que por desafiar a los dioses es condenado a ir rodando con una roca, una montaña muy empinada, para que cuando llega a la cima vuelva a caer y otra vez tenga que volver a intentar a colocar la roca. Entonces a mí en eso me gana el capítulo. Sí, bueno, a ver, el que va después. Porque a mí sí es cierto que ese capítulo... Gracias, Gonzalo, a mí me gustó, pero realmente yo no sé si es porque había visto cosas similares, no me llegó a impactar tantísimo. Es decir, aparte que le debo tener bastante antipatía, fíjate, como la estabas comentando tú, Pablo, nos pasa un poco a todos, estamos bastante asustados
con el hecho de que cada vez más se hacen juicios paralelos en las televisiones, que las tendencias del populismo pueden llevar porque yo además es que soy abogado de formación, entonces tengo un poquito más de aprensión a ciertas tendencias sociales. Básicamente no escuchar a los jueces, que hay una metodología de miles de años en la que cómo se debe impartir justicia, y todo eso no lo saltamos, dejamos a la gente, a las masas, que son muy fácilmente influenciables, a que administren justicia pues un poco a su aire. Entonces, ¿pero a ti te parece que el capítulo apoya eso? No, es una crítica, por supuesto. No te estoy diciendo que estén a favor, no puedes estar a favor del linchamiento popular, pero que de alguna forma no sé si, por lo que fuese, no me resonó como algo tan original lo que era el formato en sí. No sé si me recordaba otras películas que había visto, y el mensaje que está ahí, y es totalmente cierto, es una crítica social muy acertada. Pues digamos que como, no es que se me hiciese antipática, es que igual no quería pensar en ello. Digamos que no sé si mi mente quería obviarlo, no me llamaba mucho la atención el capítulo, pero como reflexión es muy acertada. Lo que te vengo a decir es que no quería pensar más en eso, yo creo. El que va después, para que luego no me digas nada. A mí la mayoría de la gente me dice que es uno de los más flojos, aunque también es curioso. Por mí te lo puedes saltar el momento Waldo, ¿eh? Momento Waldo. Sí, ¿a ti sí te gustó, Pablo? A mí no, a mí tampoco me llamó mucho la atención. Creo que ese símil que querían hacer entre un político y una marioneta, ¿no? Creo que está bastante trilladillo, y al final tampoco era tan impactante. Además, hay un elemento que a Black Mirror le hace tener éxito, que es la empatía que tiene el espectador, y creo que es uno de los capítulos en los que menos empatía tienes con el protagonista es para matarlo, de verdad. O sea, no es que lo haga mal, pero el personaje en sí, o sea, fíjate, te puedes identificar con alguien que es celoso hasta la muerte, con una madre posesiva, con una mujer lesbiana incluso, ¿no? Porque el sentimiento romántico al final está ahí. Pero luego hay personajes como el del momento Waldo, que dices, mira, o sea, es que me da igual lo que sea de su suerte, ¿no? Que eso es un poco lo que pasa, además, porque algunas series no te calan a ti en lo personal, porque al final es muy difícil no implicarse emocionalmente con los protagonistas, sea un asesino en serie, o sea un mafioso, o sea un padre de familia que empieza a vender droga para poderla salvar. Y en este caso, a mí me deja fuera el prota de Waldo. Además, que el hecho de que el público se deje llevar por troles, entre comillas, metidos en la política y que puedan un poco manipular a la gente, es que lo tenemos bastante visto. Es decir, no deja de ser una reflexión interesante, pero es que yo estaba pensando hasta la peli esta de coña que se hizo hace unos años, que a mí me gustó porque era una tontería adolescente, que era Ali G. Ali G también se presentaba al Parlamento, es que lo hemos visto en todas partes, de frikis que de alguna forma se ganan el favor del público. O estamos pensando aquí en España cuando mandamos al Chiquilicuetre a Eurovisión. Es decir, que fricadas estamos hartas de verlas. Entonces este capítulo no tiene mucho de original para mí. O sea, no me llamó la atención por eso. Primero, porque no es simpático, y segundo, porque tampoco nos cuenta nada especialmente nuevo, ¿verdad? No, eso es. Y que ya te digo que yo, para mí, lo que decíamos, uno de los elementos más importantes es la empatía, ¿no? Que pase lo que pase, en el fondo estás un poco con el personaje, ¿no? Porque te sientes identificado con emociones y sensaciones, y en este caso es un poco el más alejado, es el que yo creo que más se aleja del espectador. No sé si por un problema de la historia en sí o por cómo estaba realizado, por cómo estaba contado, pero es verdad que es un poco el más lejano. Claro. Con respecto al espectador. Y luego viene, a mí es el que más me gusta, yo creo que de todos o casi todos los capítulos, que lo llamaron Blanca Navidad aquí, que es el último capítulo de la segunda temporada, creo que es, que, bueno, no sé si queréis comentarlo vosotros. A mí una de las cosas que me llama la atención es que luego lo vamos a ver en más capítulos, nos metemos en Black Mirror en el hecho de realidades simuladas, o incluso de crear una especie de, lo llaman cookies, de una especie de simulación de una persona a nivel digital, y le pones en una situación distinta para probarles. Es decir, este capítulo, no sé si os acordáis, nos está contando al principio la historia de un coach de ligues que sigue un poco a los personajes para aconsejarles cómo deberían ligarse pues en este caso a una chica, y sale fatal la situación. No sé si queréis, ¿la contamos entera o no? ¿Qué os parece? No, bueno, como... Es que si no se puede... Es que digamos que hablar de este capítulo sin contar la historia es complicadísimo. Realmente... Sí, es muy complicado. O sea, es que además son 3 capítulos en uno. En realidad, si os fijáis, son 3 historias que se están contando, porque además, en realidad no sabemos nada desde el principio. O sea, no sabemos por qué hay 2 personas en una casa. Una de ellas, por cierto, es Jon Hamm. ¿De Mad Men? El de Mad Men. Y
Yo, o sea, no, contarlo no tiene mucho sentido. O sea, porque creo que es un capítulo que merece la pena verse y disfrutarlo porque es una hora de episodio, es un especial. Creo que es el capítulo más largo hasta la fecha que se había hecho de Black Mirror. Y son 3 episodios en uno que al final acaban convergiendo en un final, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta, me divierte mucho. De hecho, es que concretamente eso es un especial muy concreto que se hizo para Navidad. Es como que no está en una temporada, sino que se hizo aparte, ¿no? Y además dura, creo que son 90 minutos, e incluyen 3 historias. Era un formato nuevo que probaba Black Mirror, ¿no? Y que empezaba un poco a irse a lo de no ser una serie convencional. Nunca lo quiso ser, entonces lo que no quería era siempre ser una serie convencional. Entonces siempre buscaba sorprender. Entonces busca distintos formatos para sorprender, como luego lo vamos a ir viendo. Y está muy bien porque es eso, es una película. Realmente es una peli que podrías haber ido a ver al cine perfectamente y que te hubiera sorprendido porque tiene cosas bastante interesantes. Lo curioso es que son 3 historias aparentemente totalmente inconexas que tienen sentido justo al final. Pero si no lo ves hasta el final, no, hasta el último momento no entiendes por qué me estás contando una cosa y la contraria, ¿verdad? Por cierto, me parece muy útil la primera mitad de la historia, el primer tercio, con todas las clases de ligoteo que da Jon Hamm, porque da consejos, algunos que pueden ser bastante prácticos. Es como una especie, claro, para que se hagan una idea la gente, es como aquel Tom Cruise de Magnolia, que se dedica, pero como un poquito más cercano, ¿no? Porque lo de Tom Cruise de Magnolia era una especie de depredador, ¿no? Y este señor, vamos a contar si quieres eso, que es el punto de partida. Básicamente, que a ti te ponen un implante en el cerebro, te vas a un bar con la intención de ligarte a alguien y hay un señor que está viendo todo lo que dices y haces y él te va diciendo todo el rato lo que cómo tienes que actuar, lo que le tienes que decir, si tienes que hacer el chiste aquí, cuenta el chiste aquí del hombre que va desnudo a caballo, invítala a una copa, etcétera, ¿no? Y entonces la verdad es que me hizo bastante gracia ese inicio que ya engancha enseguida y tiene un final que no te esperas por ningún lado, ¿no? Estamos hablando solo de la primera parte, claro, bueno, de la primera parte, de la tercera parte de ese capítulo. ¿Nos parece, me voy a salir un poco del guión, ¿nos parece que en el cine, me estoy acordando de 3 casos, cuando intentan encontrar a un actor para interpretar a un maestro de ligues, los han elegido muy mal? Es decir, cuando coges a Jon Hamm, cuando coges a Tom Cruise o cuando coges a Will Smith, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba la película, que hace de maestro de ligues, es decir, es mucho más inspirador si eres un tío feo, echado para atrás, que espantarías a las tías normalmente y tus habilidades te permiten ligarte a mujeres impresionantes. Pero si eres Tom Cruise o si eres Jon Hamm, pues de alguna forma es que lo tienes un poco hecho. Es decir, dice, ¿qué me estás contando tú a mí? ¿Entiendes? Claro, es decir, para mí me da la sensación que están muy mal elegidos los personajes. Si quieres realmente simular un maestro de ligas, porque me estás contando tú, si eres como Robert Redford, claro que te ligas a las chicas. Yo quiero ligar si soy como Danny DeVito, macho. Claro, esto viene, toda esta vorágine de estos maestros de la seducción viene de un famoso libro que se llamaba El Método, de Neil Strauss, que era un periodista de Rolling Stone, que evidentemente no tenía casi ningún éxito social, y a través de su libro cuenta cómo él se convierte en ese maestro de la seducción, ¿no? Que es un poco lo que dice. De hecho, yo durante un tiempo con un amigo estuvimos investigando para poder escribir un guión, porque sabíamos que aquí en España era una cosa que iba a tener, que podría tener bastante tirón el contar una historia sobre gente que aprende a ligar. De hecho, nuestro maestro de la seducción en nuestra cabeza era Enrique Villén. O sea, muy a lo que tú estás diciendo. Alguien que no es, ¿sabes? Un tío agraciado, sino que simplemente es un seductor, ¿no? Claro, pero lo que pasa que la idea siempre de seductor, sobre todo en el mundo anglosajón, siempre es de elegancia. Claro. Entonces, aunque seas feo, tienes que ser elegante. No vale, ¿sabes? Entonces, la película, por ejemplo, en Hitch, la que protagoniza Will Smith, sí coge a una persona que se sale de todos los cánones de lo atractivo y liga con una chica guapa. Pero el maestro sigue siendo Will Smith, claro, pero es que en este caso el maestro Jon Hamm, y no sé si os acordáis, el primer actor, bueno, estaba contando que el liga al final consigue ligarse a la chica, pero acaba bastante mal la situación. El tío era un pobre hombre. Entonces, habría tenido más gracia si hubiese sido al revés, por ejemplo, ¿verdad? A la hora de elegir a los actores. ¿No queréis destripar más el capítulo este? Si lo dejamos a los que nos están viendo para que lo vean. Yo creo que sí, porque además el análisis no nos va a llevar tampoco a descubrir muchas más cosas. Es verdad. Pues simplemente es de los mejores, ¿verdad? Este capítulo. Sí, Gonzalo, lo es. Sí, tiene una estructura
Tiene una estructura más... que no quieres contarlo, porque es demasiado... Si lo cuentas, lo destripas, claro. Es que yo creo que a veces... Estamos diciendo a la gente, es de los mejores capítulos, es increíble, es una obra de arte de 3 historias que cierran al final, una especie de obra maestra, pero no te voy a contar absolutamente nada. Efectivamente, no, porque yo creo que muchas veces contar un episodio de Black Mirror contado pierde. O sea, esto es como los chistes. A veces es mejor sorprenderte desde el principio hasta el final. Y yo creo que es un episodio que a lo mejor no te provoca las lecturas sociológicas que pueden tener otros, pero sin embargo es muy divertido de ver y de sorprenderse. Si cuentas que este señor de repente tiene un hijo, tiene una hija, tal, etcétera, yo creo que tampoco aportas nada. O sea, yo diría que es un episodio para verlo, para pasártelo bien y a lo mejor no pensar tanto como otros. Solamente si quieres aportar una idea que me mola mucho de este episodio. A ver, y es que tienes la oportunidad de bloquear a la gente. O sea, a mí eso me parece maravilloso. No me acordaba yo de esa parte, sí. O sea, eso por cierto, me recuerda un poco a esta peli de Woody Allen de... Ay, ¿cuál era? Desmontando a Harry, me parece, donde había un actor que siempre estaba fuera de foco. Y siempre estaba desenfocado, que era Robin Williams. Sí. Y aquí pues te da la oportunidad de hacer eso, de, oye, me estás tocando los cojones, te bloqueo. He dicho antes te desbloqueo, te bloqueo, te veo borroso y, oye, maravilloso. Ni siquiera te digo. Lo que pasa es que yo me estaba imaginando la situación bastante problemática porque no le escuchabas, no le veías, pero le podías agredir físicamente. Entonces yo creo que casi iba a producir más agresividad en la gente. Digo, yo no sé si se acaba de ser constructivo esto, pero bueno. Pero la verdad es que como experimento está muy bien. Vale, pues pasamos a la tercera temporada. A mí el primer capítulo me encanta, lo llamaron Nosedive, no tengo ni idea cómo lo llamaron aquí. ¿Os acordáis de la chica gordita? ¿Cómo lo llamaron? Caída en picado, sí. Caída en picado, que está bien traducido, significa eso, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. Sí. Normalmente me quejo de las traducciones, pero es cierto. Es de una chica que está buscando popularidad. A mí, una de las cosas que me sorprende de este capítulo es que realmente no parece ciencia ficción ni un futuro muy lejano. Parece que es para pasado mañana, ¿verdad? Sí, es básicamente un mundo en el que, bueno, ya lo estamos viendo, tu estatus social depende del número de seguidores y de likes que tengas. O sea, es verdad que creo que les meten al principio unos implantes y tal en los ojos, pero vamos a ver, a grandes rasgos, tú lo que haces es actuar según se espera que tú actúes por parte de los demás. Es decir, ser amable, ser muy falso. Es un capítulo que está muy bien fotografiado. A esto me refería antes cuando hablaba del de Her, porque efectivamente todo tiene unos tonos muy pastelosos, muy de Instagram, muy que la gente, como no es su realidad, sino la que le gustaría que fuera. Y en ese sentido estamos viendo algo parecido. Al final ya hay gente que prácticamente vive de sus redes sociales, ¿no? Y en este caso va un pasito más allá, que siempre el truco que tiene Black Mirror, de decir, venga, vale, esto es así como tal, pero vamos a subirle una marcha más a la historia. Y es que según el número de likes y según el número de seguidores que tengas, tienes beneficios sociales, tienes descuentos en sitios y en realidad eres de una casta superior. Sí, es lo que la gente, lo que más o menos se conoce como el capítulo Instagram, ¿no? de Black Mirror. Porque ya no solo la estética, que está obviamente muy buscada y muy encaminada a que sea eso, ¿no? Además es cómo funciona. Los beneficios en la sociedad te los da tener muchos seguidores. Tienes muchos seguidores, te regalan cosas. Tienes muchos seguidores, te dejan ir a fiestas. Tienes muchos seguidores, te invitan a cosas que no invitan a otros. Al fin y al cabo, si viviéramos solo en Instagram, sería ese capítulo de Black Mirror. Si nos redujeran y dijéramos, bueno, pues ahora el mundo solo es a través de esta aplicación y todo lo que existe es a través de esta aplicación, sería como pasa en ese capítulo. Por eso es para quien más o menos maneja Instagram, claro, de repente dice, hostia, lo veo muy de verdad, porque el ratito en el que estoy en Instagram es lo que estoy viendo en la serie, ¿no? Y Bryce Dallas Howard está muy bien, creo que encarna muy bien esa mezcla, ¿no? de alguien que quiere ser más ¿no? en una aplicación así que parece que dice, joder, tengo todos los elementos para serlo. Y al final acaba siendo tu propio esclavo de eso, ¿no? Es decir, cualquier influencer que trabaje en Instagram al final acaba siendo esclavo de eso. Todos los días tiene que postear algo, todos los días no solo tiene que postear, sino tiene que aparecer bien, todos los días tiene que mantener su feed, que es que sea perfectamente la colorimetría de su perfil, sus fotos tienen que tener un tono de color, o sea, no te puedes hacer una foto según te levantas porque sí. Entonces, esa esclavitud del influencer, digamos, está totalmente bien reflejado en ese capítulo, que es lo que lo hace para mí tan cercano y tan especial. Tan creíble. Además que es que... No, perdona, para mi gusto tiene
el mejor final de un episodio de Black Mirror y te diría que es, para mi gusto, el final más optimista de un episodio de Black Mirror. Me parece maravilloso. No sé si quieres que lo contemos, pero... Nos contaba el otro, porque este capítulo no te gusta tanto. Y este sí lo puedes tripar a gusto. Claro que sí, porque este yo creo que sí que merece análisis, ¿no? Y el final entre esas dos personas desahuciadas, insultándose a gusto, llamándose de todo, y viendo cómo incluso en esa situación de desahucio, ¿no?, que viven emocional y personal, pueden hasta esbozar una sonrisa final, que es lo que vemos en los planos finales. A mí me parece, de verdad, de los más bonitos que me ha dejado Black Mirror, con todo lo poco positiva que puede ser la serie. Claro, porque es que, como decía Pablo, es que es tan realista que si vives para el instagramer puro y duro, es que su vida es así. La única pequeña exageración podemos imaginarnos como si vas a comprar una casa y te dicen, no, es que no tienes suficientes likes y suficientes seguidores, no te puedo comprar esta casa, porque tengas el dinero. Pero es que en esta serie, como no nos hablan de dinero, parece que tu capital casi es tu estatus social. O sea, tú si no eres un 4,3 o un 4,4 no puedes comprar esta casa. No sabemos si ya no cuenta tanto el dinero como tu prestigio, ¿verdad? Eso es. Bueno, a ver, voy a seguir. Al final va a ser el método este. Os cuento todos los capítulos y nos paramos en uno si queréis o no. El segundo se llamó, el segundo de la temporada tercera, Playtest. ¿Os acordáis? No sé cómo lo llamaron aquí. Yo lo voy a decir en inglés. Un turista americano que necesita dinero y se presta a probar un videojuego que en realidad no es un videojuego. Es decir, están haciendo unos implantes y le van a poner en una especie de mansión. Dicen, bueno, a ver si puedes con los sustos que te vamos a dar. Vamos a probar una experiencia extrema. ¿Os acordáis de este capítulo? Sí. A mí no me llamó demasiado. Es decir, es un capítulo que está bien, pero no es de los mejores para mí, para mi gusto. Por la cara que estoy poniendo, me parece que ni pasa la siguiente. Yo lo valoraría básicamente en lo visual, ¿no? Que sí tiene un poco un impacto visual que está bastante bien en algunos momentos, pero al final sí es una cosa que, bueno, a lo mejor es porque ya lo habíamos visto de alguna forma o porque... Es que ya lo hemos visto más veces. Es una historia de casas encantadas, al fin y al cabo, sí, con la coartada tecnológica de por medio, ¿no? Entonces, bueno, sin más, o sea, quiero decir que la gente tampoco se enfade, ¿eh? Porque a lo mejor Playtest es el favorito de alguno. Pero que te quiero decir, no encuentro ningún episodio, de verdad lo digo, de Black Mirror despreciable. Lo que pasa es que hay algunos que, claro, con el de caída en picado al principio, luego ver Playtest pues es una bajona, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así. A ver, el tercero lo llamaron Cállate y baila. Este capítulo, ¿qué es lo que pasa? A mí me gusta. Lo que pasa es que en realidad no tiene, para empezar, no tiene absolutamente nada de ciencia ficción, es decir, puede estar pasando ahora mismo. Y luego que, pues eso, que tampoco tiene nada muy, muy original. Es decir, de alguna forma yo cuando estoy viendo el capítulo, estamos hablando básicamente la premisa es que a un pobre chaval bastante inadaptado socialmente le hackean el portátil y le graban masturbándose y le intentan chantajear para que haga barbaridades. Claro, a mí la premisa me parece un poco realista porque no sé quién se presta porque le graben masturbándose a hacer esas barbaridades, con lo cual ya empieza a ser poco creíble. Empieza a ser poco creíble, primero, porque la premisa no tiene nada de ciencia ficción, puede pasar ahora mismo, y luego me parece que está un poco apretado. No sé qué pensáis vosotros de este capítulo. ¿Os gustó? Es que para mí es mi preferido. Ah, sí, vaya por lo mismo. que te digo. Pero primero porque puede pasar ahora mismo, ¿verdad? Exacto. Y porque tiene unos elementos muy... Es lo que hablábamos antes con el oso blanco, ¿no? Hay un elemento muy importante que es el de juzgar a alguien, ¿no? El que lo haga, no lo haga la justicia, ¿no? Sino que lo haga un poco la opinión pública o la gente que está en Internet. Y sobre todo porque añade el elemento de que de lo rastrero que es el ser humano ya no es que entre todos te castigamos, no, es que castigaros entre los que sois malos, ¿sabes? Es decir, al final es que se despellejen, ¿sabes? Ya es como el Coliseo romano, ¿no? Era como, venga, pues que se maten entre ellos, a ver quién es más fuerte, ¿no? Y disfrutamos de eso. Entonces, el disfrutar de dos personas despellejándose solo está justificado si se supone que han hecho algo malo. Y ese elemento a mí me parece muy interesante y sobre todo el giro final, porque es verdad que lo que decías tú, para mí lo más importante es estar diciendo pobre chaval, que lo que has hecho no está tan mal, que lo que has hecho no está tan mal, hasta que te das cuenta de que lo que sí has hecho está muy mal y entonces de repente dices, claro. No. Ahora sí te lo merecías, claro. Más que te lo merecerías es,
claro, ¿qué hago? ¿Sabes? Estoy todo el rato a favor de alguien, claro, que ahora de repente no esté a favor de él. Es que de alguna forma te explica un poco su comportamiento, porque durante todo el capítulo estás pensando, bueno, pues no es para tanto, ¿cómo te pones a hacer estas cosas por esto? No tiene ningún sentido. Luego te explica un poco el por qué. Para mí este capítulo es el White Bear, el oso blanco mejorado. O sea, es como un pasito más. Primero porque es un thriller trepidante en el que te explicas todo el rato, casi recuerda un poco a la premisa de Con la muerte de los talones de Hitchcock, porque ves de repente a un tipo inmerso en una situación que le empiezan a pasar un montón de cosas, que le empiezan a someter a una serie de pruebas y no sabes muy bien por qué, o con qué finalidad, mejor dicho. Y segundo, ahonda, como decía Pablo Iván, en el tema de la justicia, hasta el punto de cuestionarte al final todo, ¿no? Te cuestionas primero tu empatía con respecto al protagonista, que se te desmorona, se te viene abajo, pero luego también tu empatía con respecto al castigo que está recibiendo. Y dices, joder, ¿es verdaderamente justo que le ocurra esto por muy deleznable que haya sido su crimen? O sea, yo no sabría decirte, ya te digo, mi favorito de Black Mirror, revisándolos, es sin duda el que me sigue impactando casi igual que la primera vez que lo vi, pero con diferencia además. Es que este capítulo habrá que verlo una segunda vez, porque no tiene nada que ver cuando ves la segunda vez que la primera. Luego muchas veces dices, qué bien hecho está esto, ¿verdad? Es como ver el Sexto Sentido. Sexto Sentido, si lo ves por segunda vez, lo ves con otros ojos, completamente, claro. Pero es que eso es el mérito, que sabiéndote el truco, todavía que te sigue impactando. Yo me lo volví a ver otra vez, me gustó mucho. Los capítulos solo los he visto una vez, por cierto. No me gusta revisarlos porque casi prefiero quedarme con esa primera impresión, pero para hacer este programa sí que lo he hecho. Y me ha sorprendido ver cómo me estaba incomodando cada vez más y más, y al final me parece desolador, que por cierto sale una canción de Radiohead, Fake Plastic Trees, y me parece una canción de las, vamos a decir, de las melancólicas de Radiohead, y ese contraste entre las imágenes que estamos viendo y lo que estamos oyendo lo hace especialmente recordable y perdurable este episodio. Sí, y ya te digo que si lo analizas bien es probablemente cinematográficamente uno de los capítulos mejor rodados, mejor montados, sobre todo porque te mantiene, te saca de Black Mirror y no estás en Black Mirror, estás en otra peli, en otra historia y es presente y es la realidad y entonces es como otro rollo, pero luego al final mantiene el espíritu de Black Mirror y termina el capítulo y dices, vale, es un capítulo de Black Mirror, de verdad, pero es que durante el capítulo no es... Porque el resto de capítulos, como ya te sabes un poco de qué va la cosa, ya sabes que es Black Mirror, ya te estás esperando ciertos elementos. Y este yo creo que es el que, a mí, por lo menos, el que más me liberó como espectador del sello Black Mirror, pero luego lo seguía teniendo. Entonces, claro. Pero yo le tengo mucho cariño a este capítulo por eso. Estaba pensando, cuando estabas hablando de la canción de Radiohead, que ha comentado en alguna entrevista a Charlie Brooker la importancia que tienen las bandas sonoras en Black Mirror, porque ya hemos hablado de San Junípero, pero él cuenta, y aparte me parece que viene justo al hilo de lo que estamos comentando, que fue súper importante para él que le dejaran utilizar la canción de Belinda Carlisle, de Heaven is a Place on Earth, en el capítulo de San Junípero, porque decía que es que se iba a sentir una frustración brutal. De hecho, cuenta que estaba grabando ya el capítulo y no sabía si le iban a dar el permiso para utilizar la canción, y dices que este capítulo, sin esta canción al final, no es el capítulo. De San Junípero ya hemos hablado. ¿Queréis hablar un poquitín más o yo creo que está cubierta? No quiero que luego me digáis, no dije suficiente de este capítulo, porque es el preferido de muchísima gente, además. Yo siempre... Habla, Pablo. Yo siempre digo lo mismo, es un capítulo que gusta muchísimo, ya he dado la opinión antes, pero yo siempre me planteo que si hubiera sido ambientado en otra época, se hubiera tenido el mismo impacto. Eso estaba pensando yo ahora mismo, igual si me lo pones en los 60 o los 50, como no tenemos tal conexión emocional, igual no estamos pensando, qué bonito sería ser joven en los 80 otra vez para siempre. Yo creo que es una cuestión generacional también, es verdad. Estética, de hecho, si te das cuenta... San Junípero empieza una corriente que ahora se da mucho en series como Stranger Things, ¿no? El color neón, que ahora mismo, o como ¿no? vimos en Drive o en películas así similares, que de repente esa estética vuelve a estar muy de moda. Entonces ese neón, esos colores, yo creo que de repente es algo que justo pilló el momento, ¿no? Porque esa historia de repente, como dices tú, es en los años 50, a lo mejor no impacta tanto en el espectador, sobre todo en el espectador objetivo de Black Mirror. Claro. Al fin y al cabo es una generación que está muy ligada a... Sí, porque igual a mi madre le habría gustado, pero no ve Black Mirror. Entonces, claro, está muy bien elegida la época. Exactamente.
¿Tú querías decir algo más de este capítulo o saltamos, Jaime? No, en realidad ya lo ha dicho Pablo Iván, que básicamente es un capítulo para gente de 20 a 40 años, ¿no? Podríamos decir que se van a sentir pues muy cómodas en una zona de confort muy agradable, viendo cómo las décadas de su juventud pues se ven reflejadas. Entonces es verdad que tiene ese puntito oportunista, lo cual me parece totalmente lógico, porque estamos hablando de un show de televisión que se hace para que lo vea la gente, y que lo hace muy agradable, que a lo mejor tiene su fecha de caducidad ese capítulo, de aquí a 20 años a nadie le va a decir nada, ya lo veremos, pero de momento sigue funcionando como cuando el momento que se emitió, vamos. Bien. El siguiente, el quinto, lo llamaron Hombres contra el Fuego, ¿es posible? ¿Os suena que se llama así en Men Against Fire, me parece, era el título original, Pues, pero no sé en castellano. Básicamente la premisa, vemos a unos soldados atacando a una especie de mutantes en un pueblo. Y luego, bueno, tampoco hay que destripar mucho más el argumento. Lo que pasa es que si no cuentas lo que pasa después, básicamente son soldados atacando a mutantes y luego te explican por qué están atacando a mutantes. ¿Este capítulo os dice algo a vosotros? No, para mí es uno de los más flojos. Es un episodio de acción en realidad, que es verdad que tiene su explicación y su giro final, pero bueno, un capítulo muy bien hecho. O sea, no, sí, quizás sin más lecturas de fondo, ¿no? Mola verlo, o sea, está bien. Y ya, y simplemente eso. Bien. Así lo despachamos. Sí, además, creo que le pasa ya hablaremos de otros que tienen que ver más con la acción y con un poco ese tipo de rollo, que al final acaban siendo los capítulos que menos se te quedan, ¿no? Hay menos reflexión moral porque hay mucha más acción, ¿no? Que aquí estamos hablando, se nos ha olvidado comentar que fue recibida con cierta polémica el hecho de que la serie pasara a Netflix, porque se pensaba que iba a perder la esencia, que se iba a domesticar muchísimo más Charlie Brooker, y yo creo que más bien lo contrario. O sea, las tramas, es verdad que, no sé, es cuestión de gustos, pero no me parece que se achantara. Yo creo que fue un pasito más allá, como ya estamos viendo con algunos de estos episodios, ¿no? El último de esta temporada lo llamaron Hated in Nation, que nos cuenta la historia de unos detectives que están investigando unas muertes aparentemente inexplicables, y también volvemos un poco al hilo de la presión social y del juzgar a la gente de forma paralela. Este capítulo tampoco lo puedo destripar. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó más? Conocido también como el capítulo de las abejas, ¿no? Ya voy con mucho cuidado para que no me riñáis. Es decir, tenemos que llegar al consenso antes de hacer spoilers, porque es verdad que en este programa a veces hacemos spoilers y otras veces tenemos cuidado, depende cómo nos levantamos. Ese spoiler, bueno, puede significar tantas cosas que... Claro, en realidad no has dicho nada ahí. Lo dejamos ahí entonces, ese capítulo. No, espera. Sí que quería comentar. Sí que, no, en serio, es un capítulo que me dejó súper frío la primera vez que lo vi. Bueno. O sea, me supo como a poco. Me pareció además, insisto, a lo mejor no era lo que yo esperaba de Black Mirror. No esperaba un episodio de 1h30. Este es el que hasta la fecha, por lo menos, era el episodio más largo. Es prácticamente una película de principio a fin. Y la segunda vez que lo he visto tiene su punto, juega con una serie de referencias que van, os pongo por caso, desde el Seven de David Fincher, ¿no? Con un asesino moralista y vengador que no lo vamos a contar, pero para la gente que lo vea... Casi lo estás contando, cuidado. No, también... ahí casi a punto, tío. Contente, dicho, Jaime. Que hay un asesino es al principio. Y luego está lo de las abejas, que la gente no tiene ni puta idea de lo que me estoy refiriendo. Déjalo ahí, entonces. Pero que tiene también su lectura de decir, bueno, este hombre es un homicida, es un maníaco, o es un artista de la justicia y de la venganza, ¿no? Sí. Bueno, la cuarta temporada, que yo la verdad es que tengo que reconocer, ya se me escapó antes, que me había quedado aquí. El primer capítulo es bastante, a mí me hace mucha gracia, es muy chulo. Lo llamaron USS Callister, por no llamarlo USS Enterprise. Nos cuentan la historia de un friki de éxito porque es copropietario de una empresa de videojuegos. Bueno, estoy contando solo la premisa. Que de alguna forma... el escenario futurista que nos están relatando es posible, a través del ADN robado de tazas de café de sus compañeros, crear una versión digital y ponerlas en el videojuego y ponerlas a su disposición. En principio estamos hablando de un friki de Star Trek, o que no, creo que no aluden directamente a Star Trek en ningún momento. Es una copia de Star Trek, pero no es Star Trek. Y pues digamos que a las chicas que le gustan, a su jefe que le cae mal, de alguna forma les mete en el videojuego y los pone a su servicio, una especie de esclavos o, bueno, parte de su tripulación.
Y como decían en el 1, 2, 3, pues hasta aquí puedo leer de momento. ¿A vosotros qué os parece este capítulo? A mí me gustó. Aparte tiene bastante que ver con porque ya lo habían mencionado más veces en otros capítulos, la creación de simulaciones digitales de individuos y meterlas en una especie de universo. Que es una de las cosas originales de Black Mirror. Yo no lo había visto hasta ahora en ninguna película ni ninguna serie. ¿Qué os pareció este capítulo? No me digáis, ¿de verdad no os deja fríos a los dos? No, a mí también me gusta. A ver, el planteamiento está muy bien por la estética, para los trekkies, para lo que significa, ¿no? Lo que pasa que yo creo que se alejaba un poco del estilo de Black Mirror en el sentido de que no es tan palpable, o sea, no es tan palpable otra vez con algo que realmente puede pasar, porque al final volvemos a plantear lo mismo que se planteaba en otras, ¿no? Lo de que un ente tenga, un ente que no es humano, ¿no? De alguna forma, tenga la capacidad de razonamiento, ¿no? Y de plantearse su existencia, ¿no? De alguna forma. Y entonces eso ya lo habíamos visto, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues al final no deja de ser una especie de fantasía húmeda de alguien, ¿no? Que es una especie de cosplay gigante que se hacen, ¿no? En su cabeza, sí. Y lo lleva un poco a es un episodio ligerito y con esa ligereza, la ligereza a lo mejor en este caso puede jugar en tu contra porque no es lo que te esperas de la serie. O sea, no me parece mal, me parece un episodio divertido de ver. Pero bueno, yo no lo pondría en una antología de Black Mirror. A lo mejor si me llevan a seleccionar 10 episodios no pondría el USS Callister. A mí es que me parece que está muy bien elegido el actor, porque es un tío que tiene una cara muy inquietante. No sé si es que como le estoy recordando de Breaking Bad, y a mí me da la sensación que es un tío que está un poco encasillado, porque siempre hace de tío... Si no es un psicópata, lo está bordeando. Es un tío que da bastante miedo. De hecho, estoy pensando, este tío no sale... Espera, que ahora me lo vais a... Alguno de los dos me lo vais a poder aclarar. ¿Este tío no sale en Fargo o alguna película de los Coen? Sale en Fargo en la segunda temporada, sí. Además, que le había visto en un sitio. De todas formas, en la temporada que salía el de Breaking Bad, que me parece que era a partir de la cuarta o la quinta... Y en Better Call Saul creo que también. Este tío está en todos los fregados. A mí de joven me recordaba bastante a Matt Damon, el actor este. O sea, más, con la cara un poco más achatada, si se quiere, pero me recordaba muchísimo. Lo es el primo feo de Matt Damon, sí. Ha engordado bastante el chico este, sí. Pues yo creo que a este capítulo también le perjudicó bastante la duración. Es un capítulo muy largo para lo que quiere contar y creo que además siendo el que lo inauguraba la temporada iba un poco en detrimento, ¿no? Porque hay un momento en que, bueno, ya me has planteado todo, ya sé de qué va esto, ya el poco dilema moral que hay ya está sobre la mesa y entonces eso se alargaba un poco y también hacía un poco que no sé, que a lo mejor no terminaba de encajar del todo. Y ya te digo que es uno de los capítulos que yo para mí creo que tiene las peores puntuaciones, ¿no? En general, yo creo. Lo vi por ahí y sí es posible. Lo que pasa es que yo creo que como este tío, por eso os decía que igual no sé si está muy bien elegido el actor para interpretar este papel, porque como es un tío que ya lo recordamos y lo asociamos a alguien un poco antipático, cuando nos están intentando poner un poco en situación y al principio del capítulo nos enseñan cómo se ríen de él las chicas que le gustan, los jefes le putean. Como tiene una cara un poquito inquietante, un gesto un poco sombrío, pues no acabamos de identificarnos con él, es decir, no nos da mucha penita desde el principio. Entonces luego, digamos que igual juega un poquito en contra del éxito del capítulo, que teníamos que sentir un poco de empatía por el personaje, por lo menos al principio, y yo no la siento en ningún momento. Es un tío raro y un tío extraño y no te quieres acercar a él desde el minuto 1, vamos. Eso es. El segundo capítulo, a mí me gusta... No la historia en sí, bueno, la historia está bien, sino porque nos cuenta un futuro bastante posible, que lo llamaron Arcángel, ¿os acordáis? Es en un futuro distópico, existe la posibilidad de que los padres le pongan un chip, un implante al niño, al bebé, para poder monitorizarle, geolocalizarle, incluso ver y oír lo que siente. Y básicamente nos cuenta la historia de una madre que se niega a desconectar el dispositivo. ¿Os acordáis? Sí. Ese episodio además lo dirige Jodie Foster, que fue invitada a participar. Jodie Foster que ha dirigido varias películas y en este caso se hizo cargo de la historia. Y yo lo recordaba como posiblemente el episodio que más me gustó de esa temporada. No sabría decirte muy bien por qué.
y ahora me lo he vuelto a ver y se me ha caído un poquito el episodio. O sea, me gusta muchísimo la primera parte y creo que de la mitad hacia adelante se me cae un poquito el Arcángel. Puede ser. Yo la sensación que tuve es esa, que de repente me enganchó un poco más porque después de ver la anterior volví a Black Mirror, al Black Mirror que todos conocíamos, ¿no? Y entonces estaba bien, pero luego es verdad que tal vez de la mitad hacia el final flojea un poco. Sí. La resolución me parece flojísima, la de ese episodio, la verdad. Y es una pena porque es lo que tú dices, de repente te volvías a sentir en Black Mirror cuando lo veías. Dices, esto es justo lo que espero de la serie. Eso es. Vale, pasamos de episodio. Ahora tengo uno, yo los estoy diciendo los títulos en inglés, lo siento. Esto le llaman Crocodile, que nos cuenta la historia del tercer capítulo de una mujer que trabaja en una aseguradora y existe un método por el cual puedes visualizar los recuerdos del investigado. Entonces, de alguna forma nos cuentan como que este dispositivo está a disposición de una persona que no tendría por qué tener muchas consecuencias. Es decir, está investigando causas civiles. No estamos hablando de causas criminales, no es la policía la que está utilizando este dispositivo, sino están utilizándolo por aseguradoras, simplemente para comprobar si el hecho es tal y como cuentan los afectados. Pero digamos que se dan una serie de circunstancias en las que, bueno, pues acaban habiendo asesinatos y ciertos dramas. A mí el capítulo me gustó bastante, pero no es que fuese realmente muy original la premisa. Yo creo que de alguna forma ya lo habíamos visto en otro capítulo, cosas similares. Pero es que me gusta la estética, me gusta cómo está hecho, me gusta luego un crimen del que están recordando. Es decir, me gusta un poco todo lo que es el capítulo en sí. Pero el argumento, por lo menos el argumento, la premisa, no me parece especialmente original. ¿A vosotros os gustó este? Dale. ¿Sí? ¿Empiezo? ¿Os lo estoy pensando? Venga. No, a mí me gustó Crocodile. Estaba esperando, digo, ¿lo va a decir mal también para dejarme bien? Porque empieza este R, es justo al revés que en castellano, es muy jodido de pronunciar, ¿eh? Pero no, en líneas generales me gustó este episodio, sí, me parece muy exagerado, me parece muy loco. Me hace mucha gracia esto que comentabas tú de poder analizar los recuerdos de la gente. Me parecía casi un guiño a Blade Runner, ¿no? Cuando pueden elegir ellos, está Deckard analizando una de las imágenes y puede ver incluso lo que hay detrás de esas imágenes, ¿no? Cosa que a día de hoy es imposible, como si pudieras hacer una simulación en 3D. Eso me parece muy divertido y es verdad que la historia es tremenda, en el sentido que es muy tremendista, es posiblemente de las más negras de Black Mirror, porque se llega a zonas oscurísimas, pero tiene algo que es que no me lo acabo de creer. La actriz me parece que está muy bien, tiene un físico muy, muy peculiar, porque inspira a la vez fragilidad, pero también muchísima mala leche. Al final descubres que es eso, ¿no? No sé si un cocodrilo, pero una depredadora en potencia, pero como que lo ves todo demasiado sacado de madre. O sea, yo me lo paso bien viéndolo, pero no me golpea como debería. No. ¿Y a ti? A mí me gusta, a mí siempre me gusta ese tipo de historias de enredos en los que las cosas se van complicando cada vez más, en la que te vas... Cohen, ¿no? Sí, ese rollo en el que te vas manchando cada vez más, intentas solucionarlo y lo emborronas más y aún así buscas una solución y la encuentras y constantemente, ¿no? Cómo se va complicando la cosa, siempre son historias que a mí siempre me llaman. Y en este caso no está mal construida, pero claro, volvemos a lo mismo, es decir, al final, para mezclar Black Mirror, lo que entendemos por Black Mirror, con ese tipo de historias, hay que hilar muy bien. Entonces había un momento en el que yo creo que intentaban no separarse del concepto Black Mirror y yo creo que es el error. Es decir, hay un momento en que se debería dejar soltar e irse más a lo que hablábamos antes del capítulo este que nos gustó, ¿no? Que era como olvidarte de dónde estás y entregarte a la historia un poco. Y yo creo que le faltaba un poco, estar siempre anclado un poco como al principio de la historia. O sea, al final, el recorrido que tú has hecho no parece tan largo. Parece que porque está muy cerca del comienzo, no sé si me explico. Un poco como que da la sensación de que no ha habido un viaje largo, como el que le pasa al chico, ¿no? El chico parece que ha pasado un viaje gigantesco por muchos estados. En cambio aquí siempre tengo la sensación de que, vale, hay mucha complicación, pero no ha salido del mismo bucle. Se precipita todo mucho, ¿no? No es como muy natural. Yo es lo que noto en este episodio, ¿no? Y es por ponerle peros, ¿eh? Porque a mí es un episodio que me lo veo y me entretiene y me parece que está muy bien, las sensaciones están bien, es por ponerle peros. A ver, el siguiente en inglés se llama Hang the DJ.
Estamos viviendo una especie de Tinder virtual, una especie de... No sabemos si ni siquiera Gran Hermano. Al principio no tenemos muy claro qué es lo que está pasando ahí. Están forzando a la gente, que se supone que se ha metido en un programa, o no sabemos si toda la humanidad vive así, están probando parejas. Y a través de un sistema en la que te eligen a la pareja y te dicen, nada más conocerla, el tiempo que vas a estar con ella. De alguna forma vienes predestinado, no te puedes hacer ilusiones o dejártelas de hacer. Te dicen, no, vas a estar 3 meses, 2 días, y de alguna forma es una historia en la que vamos viendo, de alguna forma, me da la sensación que es una historia, por lo menos al final, es un poquito menos sombrío de lo que parece. Tiene un punto un poco optimista, pero porque nos dan la vuelta completamente a lo que estamos viendo. Al principio da la sensación que vivimos en una sociedad totalmente opresiva. Es decir, me estás diciendo con quién voy a estar y cuánto tiempo voy a estar y ni siquiera si voy a encontrar a mi pareja ideal. De alguna forma están jugando con la idea romántica que llevamos en muchísimas historias a lo largo y de libros a lo largo de los siglos, que tenemos nuestra pareja ideal, nuestra media naranja y la vamos a conocer. Y de alguna forma este programa nos permite tantear a la gente bajo control hasta que la encontremos. Pero luego da un giro la historia, por supuesto, y es más interesante y más optimista de lo que parece al principio. ¿A vosotros os gustó este? A mí yo lo tengo apuntado como de mis prefes, ¿eh? ¿Qué pensáis? Yo también. De uno en uno, por favor. Yo también. De hecho, 100 Jane para mí es más optimista que San Junípero. Creo que porque al final los personajes son los que toman las riendas, ¿no?, de la situación y pueden tener la oportunidad de superar a lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y entonces eso ya solo por ese elemento ya es el más optimista de Black Mirror, ¿no? Porque al final en todo siempre tienes una especie de pozo en el que no puedes hacer nada, en el que pierde, ¿sabes? El ser humano siempre pierde y el protagonista al final siempre acaba. En cambio, esta es, para mí, si no recuerdo mal, es de los únicos en los que los protagonistas que están atrapados en esta realidad de Black Mirror tienen una opción. Me recuerda mucho a una película muy famosa de los 90, sobre todo la parte final, que es la de, bueno, por no hacer muchos spoilers, pero es una película protagonizada por Jim Carrey, ¿no? Olvídate de mí, ¿no? Que hace un poco eso, ¿no? Y al final, ese final yo creo que está muy inspirado en aquella película y está muy inspirado en el espíritu, ¿no? El salir de esa realidad que nos han creado a todos, ¿no? El tomarte la pastilla esta de Matrix en otra versión. Y está muy bien llevado porque además las relaciones de pareja, claro, cómo funciona ese sistema, para mí es muy divertido. A mí me resulta muy divertido el capítulo al principio. Y luego las decisiones también me parecieron que estaban bien, y entonces, bueno, por eso a mí sí es uno de mis preferidos. Es muy curioso cómo condiciona la relación cuando le dices a la gente cuánto tiempo le queda. Eso es. ¿Tú qué piensas, Jaime? ¿No quieres hablar de este capítulo directamente? Ya lo habéis dicho sobre todo vosotros. A mí me parece primero de los más abstractos de Black Mirror, ¿eh? O sea, no me parece de los más fáciles de ver en un principio. O sea, tiene sus propias reglas y las vas descubriendo poco a poco y te cuesta ubicarte. En líneas generales, veo la semejanza que hace Pablo Iván con la película de Jim Carrey, la de Olvídate de mí, que creo que era la que te referías. Él no había dicho el título, ¿eh? Eso lo has dicho todo tú. Pero ¿Te imaginas que está pensando en otra? También te digo, es una película que tampoco ha visto demasiada gente. Y la gente que la vio no la acabó. La gente que iba pensando que iba a ver una película de Jim Carrey, a los 20 minutos dijo, este no es mi rollo, y me salgo del cine, y además de forma literal porque lo vi cuando se estrenó. Y bueno, por lo general es un capítulo que, a mí no es de mis favoritos, pero muchísima gente, o sea, disfruto más escuchando a la gente hablar de este capítulo que viéndolo, y viendo las interpretaciones que hacen, sinceramente. Bien, vamos a pasar de capítulo. Este capítulo, como comentabas tú, que hay capítulos que realmente son de acción. Este es de acción. Se llama Metalhead, que nos cuenta un futuro apocalíptico en el que la humanidad ha sido casi exterminada y tiene que huir de unos robots. Como curiosidad, el capítulo está grabado en blanco y negro y a los que seáis un poco frikis, si veis el capítulo vais a dar cuenta que estos robots se parecen peligrosamente a unos que existen ya, de una compañía que se llama Boston Dynamics, y es que parece que están sacados de esa fábrica, los robots. De hecho, es que en unos años nos podemos imaginar que esta situación, hombre, no sé si acabaría con la humanidad, pero sí nos podemos imaginar estos robots persiguiendo a personas, porque de hecho no sabemos si es una de los objetivos que le están poniendo a la hora de crear estos bichos. ¿Os acordáis del capítulo este? Simplemente con que digan blanco y negro os tenéis que acordar. Y de los robots, ¿verdad? Nos acordamos de todos. Bien, bien. Sí. Para mí probablemente es de los peores valorados,
Además, ese robot del que hablas, por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda hace 2 días, justo además, porque hay un robot exactamente similar en Singapur, no sé si lo habéis visto, que se pasea por los parques de Singapur para que la gente mantenga la distancia. Entonces, ahí sí que se parece peligrosamente a lo que vemos en el capítulo. De todas maneras, aquí ya se le empieza a ver un poco las costuras a lo que buscan siempre los creadores de Black Mirror, que es buscar elementos reales que ya existen y llevarlos ¿no? a una realidad. Estos robots, evidentemente, no están creados de la nada. Están muy bien pensados que son robots que ya existen, que saben que esas empresas, como está pasando en Singapur, iban a poner a estos robots en escena y entonces a la gente le va a impactar mucho más. Hostia, esto ya lo inventó Black Mirror, ¿no? Entonces buscan un poco eso. Y como capítulo, bueno, es que realmente bueno, no tiene más, parece como digamos, el tercer acto de una película, ¿no? Es como una peli de zombies, en realidad. Lo que pasa es que me cambias a los zombies por robots. Es una historia de supervivencia que tiene su girito final, porque claro, a veces también, incluso en eso, tampoco no funciona de manera muy orgánica, porque a veces te da la sensación de que en el guión dicen, oye, no vamos a contar solo esto, hay que dar el girito final de la historia para que se vea lo que verdaderamente estaban buscando estos tíos, ¿no? Sin más, o sea, es entretenido, mola que sea en blanco y negro, posiblemente es el que más ha invertido en efectos especiales, ¿no? A la hora de recrear a esos perros. Y bueno, un capítulo de cierre de temporada que yo os diría que la trayectoria hasta la fecha ha sido totalmente descendente. O sea, para mí cada temporada ha sido peor que la anterior. Yo tengo aquí apuntado que el último capítulo fue el Black Museum de esta temporada. O sea, no fue el cierre de temporada, sino que vino después Black Museum. Black Museum, es verdad, pues es verdad, nos quedaba ese. También, pero con conocimiento de causa, digo, cuidado. Sí, no, pues no, si quieres pasamos a ese directamente, porque además yo ya lo he dicho antes que me divierte mucho, me parece divertido. Con este voy a tener cuidado, si lo destripáis yo os pongo la responsabilidad a vosotros, porque es verdad que es complicado contarlo sin como tantos capítulos de estos. Exactamente. ¿Qué le pasa como el de White Christmas? Si lo explico un poco, lo destripo. Estamos hablando de una situación en la que llega una chica que va a echar gasolina en una estación de repostaje en medio del desierto, se encuentra un museo muy extraño y pues entra pues prácticamente pues de forma un poquito, por lo menos nos parece al principio, de forma desinteresada como para matar el tiempo. Es una especie de museo de los horrores digitales y el propietario decide enseñárselo. Y bueno, nosotros vamos a ver qué pensáis, vamos a dejarlo aquí. Este capítulo que os ha gustado mucho es el último que tengo ya que apunto en la lista. Luego, si es cierto que hay otra temporada que yo no he visto, me la podéis destripar a gusto, porque yo sí me dejo. Pero ¿qué os parece este capítulo? Es un homenaje un poco a todos los capítulos de Black Mirror. Porque eso sí iba a decir para empezar. Un poco recorrido. Son referencias a todos los capítulos anteriores. Todos son referencias a todos los capítulos. Es un poco un auto-homenaje en muchos casos, ¿no? Y bueno, el capítulo está bien, te lleva por sitios que están bien, te tiene atrapado, está muy bien rodado. A mí ella me encanta, me parece que hace un trabajazo. Y bueno, a mí sí me dejó un buen sabor de boca. Para lo que estaba siendo la temporada, al final, ver este como último te deja un buen sabor de boca y te deja un poco desesperanzado, porque decías, parece que es hasta aquí donde pueden llegar. Parece que ya tienen poco más, ¿no?, que añadir a los demás. Es la sensación que me quedó y dije, pues ya está, es como el remate final, ¿no? Esa fue la sensación que tuve en su momento. Porque de alguna forma es un poco un refrito de muchas cosas que ya nos han contado. Es decir, no hay grandes ideas originales, sino que voy a contar una historia con todo lo que tengo hasta ahora. Eso es. Jaime, di algo del sexto. No, ya he dicho. No te lo he destripado, te lo he dejado a ti, a tu disposición. No, no me gusta destripar, ya lo sabes, pero que en este caso me ha gustado, o sea, me parece muy divertido. La segunda historia me parece cachondísima, o sea, la historia que ya le he contado antes del señor que ve cómo su mujer la implantan para que siga viva de algún modo en su cabeza, me parece muy, muy divertida, también con su punto de tristeza. Y sí, en líneas generales un buen remate de temporada, justo lo que esperas, ¿no? Luego parece ser que hubo una quinta temporada, yo esta no la he seguido, me lo podéis contar a vosotros ahora, delego en vosotros, contarme un poco de qué iba. Tanto la quinta temporada como el famoso Bandersnatch, ¿no? Como, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia. Bandersnatch, ¿no? El Elige tu propia aventura. Bandersnatch y la temporada 5. Bueno, a mí Bandersnatch me
Me parece un experimento bastante interesante, es lo que hablábamos antes. Black Mirror termina esa temporada como diciendo, bueno, parece que hemos tocado techo, pero como no somos lo habitual y siempre nos hemos salido de lo normal, vamos a hacer algo distinto. Y Bandersnatch no deja de ser un experimento. ¿Qué pasa cuando haces una cosa por primera vez? Que evidentemente tendrá carencias, que si alguien coge esto y lo vuelve a hacer de otra forma, lo superará. Pero es verdad que está divertido. Es decir, al final te picas un poco porque quieres ver los distintos finales, las distintas alternativas. Eso de tú en tu casa poder elegir qué es la acción que va a hacer el personaje es una cosa que habíamos soñado todos desde que leíamos los libros de Elige tu propia aventura e ir al cine, ¿no? Estaba pensando yo en eso justo. El problema es que probablemente la historia no sea no te atrape tanto, no sea tan interesante, los personajes no sean tan... pues no te importen tanto. Y entonces a lo mejor le resta un poco. Pero como experimento yo a todo el mundo se lo recomiendo. Lo que pasa es que eso sí, necesitas tiempo, porque son varios en uno. Entonces no es sentarte 1 hora y media a ver un capítulo. Te puedes estar 4 o 5 horas, ¿no? Eso es. Al final la experiencia son muchas horas, entonces mola. Y luego que la experiencia es llegar hasta el punto en donde en un momento dijiste una cosa, luego dices otra. Y como vas avanzando, tienes que volver a avanzar hasta ese punto. Entonces a lo mejor te da un poco de pereza. Pero... bueno, ya te digo yo que como experimento estuvo gracioso y funciona. Es decir, no es una cosa forzada, no es una cosa de se le ve la postura, claro, es que diga lo que diga y va. No, realmente tiene salidas distintas, tiene tonos diferentes, depende de lo que elijas y está bien, muy bien pensado, pero claro, ejecutar eso por primera vez era complicado. Hombre, habrá que ver si el cine, que la industria del cine, mejor dicho, que lleva intentando reinventarse desde hace muchísimo tiempo ante piraterías y demás, porque cada vez es muy difícil dar al usuario, como se dice ahora, una experiencia única, ¿no? Parece que ya el hecho de encerrarte en una sala de cine con las luces apagadas no es suficiente. Ya veremos si experimentos como el de este episodio de Black Mirror de alguna forma fructifican en una ficción a la carta, ¿no? Que sería lo que propone Charlie Brooker. A mí esa idea en sí es curioso porque ya me parece meta Black Mirror, ¿no? En el sentido de que de alguna forma el monstruo le ha devorado a Charlie Brooker y lleva a cabo a la vida real lo que podría ser una premisa de un episodio de su serie. Ojalá salga bien y vayan por ahí los tiros, porque si no la industria se hunde. Claro, ahí está. Y yo creo que es un poco lo que estaba buscando. De hecho, Netflix ya hizo un experimento como con un aventurero, como haciendo cosas, pero que era bastante flojito. Y este está muy bien conseguido, pero ya te digo que creo que realmente se den cuenta de que es demasiado trabajo para luego el resultado final. Entonces, bueno, no sé si seguirán por este camino o no. Pero está muy bien. De hecho, la 5ª temporada es bastante forzadita, en el sentido de que ya no es la sensación que tiene como espectador es que ya no es original. Bandersnatch sí lo es, pero ya la 5ª temporada... Tiene un episodio de la 5ª temporada que es el del conductor de Uber, que está bien, es muy emocionante el episodio. No sé si lo has visto, Pablo. Sí. He visto los 3. Has visto los 3. Los 3. Pero es verdad que a veces Black Mirror lo que puede acabar es en el síndrome del señor gruñón mayor. O sea, en el señor gruñón que te está diciendo, ves cómo esto está mal, la tecnología es muy mala, tal, no sé qué. Y tiene un trasfondo anuncio de DGT un poco al final ese episodio que le quita fuerza. Por lo demás es bastante emocionante. O sea, yo lo vi, me sorprendió, me parece el mejor de los 3 que se hicieron, que dentro de cierta mediocridad en general, vamos, a mí por lo menos. Técnicamente es probablemente el mejor capítulo, interpretativamente es el mejor capítulo, pero es verdad que tiene un pozo de primero de ya elementos que ya hemos visto, es decir, no te mete ningún elemento que no hayas visto ya en otros capítulos de Black Mirror, no te sorprende. Y eso, en cuanto a la, digamos, la parte tecnológica, moralista, todos esos elementos ya los has vivido. Entonces ya pierde un poco, porque dice, bueno, pues es que tampoco me estás aportando nada que no haya visto antes, simplemente el entretenimiento. Pero fijaros, fijaros, como yo esta es la primera vez en todos los programas que hemos hecho, que no sé de qué me estáis hablando, desde fuera estoy viendo un poco como... Y no me podéis dar un poco, sin hacerme demasiado spoiler, un poco la premisa de lo que estáis hablando ahora mismo, porque me estáis hablando de cosas muy etéreas, pero no tengo ni idea de qué puede ser el argumento. Ahora estamos hablando del capítulo 3, que es el que decía Jaime, ¿no? Que es el del conductor de Uber. Se llama The Smitherens, ¿no? Eso es. Sí, algo, sí. Smitherens, ¿eh? No, Smitherens, me parece. Sí, no sé cómo lo tradujeron en castellano. Pues espera, además es un capítulo que está muy bien valorado, bueno, la gente lo valora bastante bien, y al final
es un poco, vuelve a ser un poco una crítica a las redes sociales, que como hemos dicho antes ya está un poco trillado. Y se llama Añicos, aquí lo tradujeron como Añicos. Sí. Y me estáis hablando de un conductor de Uber y no me queréis decir nada más, ¿no? O no se puede contar nada más. Con un buen Andrew Scott que hace un papelazo. No, es alguien que interpreta una especie de plan para lograr algo y comienza siendo un conductor de Uber. Pero luego la cosa se empieza a enrevesar, pero tiene que ver con otros elementos que hemos visto, como es pérdida, relaciones, redes sociales, castigo social, hay muchas cosas. Linchamiento social. Y estamos diciendo, este es el último capítulo que se ha grabado de Black Mirror hasta el momento. Bueno, no sé, ¿es el último? O sea, en plan por orden, o es que eso no lo sé. Sí, de la temporada 5 este fue el último, de los 3 capítulos... No, perdón, fue el penúltimo. El último es el de, creo que era el de... El de Miley Cyrus. El de Miley Cyrus. Sí, que por cierto, ese ha sido el tiempo que... Ha sido la vez que durante más tiempo he visto en pantalla a Miley Cyrus y, joder, me ha sorprendido mucho la voz tan grave que tiene esa chica. O sea, tiene voz de mujer de 40 o de 50 años. Es que hasta ahora no la había escuchado nunca. Me ha parecido que tiene una voz súper grave, como un poco malgastada por el tiempo. Y esta es la mayor reflexión que hago del episodio. Es que eso es lo que te ha llegado. Desde los 10 años cantando, imagínate, haciendo conciertos desde los 10, 12 años. Claro, sí. Es un episodio muy amable, vamos a dejarlo ahí. O sea, es un episodio muy... Y que tiene su puntillo también oscurillo y macabro, ¿no? Sobre un poco el poder. Es de ¿no? Es una estrella, ¿no? De, pues eso, como es Miley Cyrus, ¿no? Y que, bueno, pues la meten su personalidad, digamos, en pequeños juguetes que los niños compran, ¿vale? O que sus fans compran. Y además es como si hablaran con imagínate, es como meter un Tamagotchi en un móvil la personalidad de tu fan, tu ídolo. Tu ídolo. Y interactúas con él, y entonces él te da sus consejos de lo que te daría en tu ídolo. Esa es la premisa. Pues está chulo. Vosotros, si tenéis que recomendar 2 capítulos, por lo que estoy entendiendo es que recomendaréis los 2 últimos de la 5ª temporada, por encima de los otros 2, parece ser. No, porque el primero que es el que protagoniza Anthony Mackie, el problema es que para mí el problema que tiene es que no tiene un dilema moral. Porque el dilema moral, además, es un poco ya muy chapa a la antigua. Es 2 amigos que juegan a la consola. Y entonces, las consolas te permiten tener un chip en el que tú estás dentro, como si estuvieras dentro del videojuego. Mientras tú no te mueves del sofá, entras en una especie de trance y entonces entras dentro del videojuego y sientes todo lo que sienten los personajes en el videojuego. Si te pegan una hostia, no notas la hostia. Pero a ti físicamente no te pasa nada. Solo notas el dolor en el sitio, pero te recuperas igual que los personajes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que son 2 amigos que quedan para jugar por videojuegos y de repente uno elige a un personaje masculino, otro a un femenino y al final acaba habiendo lío. Ese dilema, a mí, a día de hoy, el dilema que les queda a ellos... Cosa, claro. Sí, porque cada uno tiene su pareja, se supone que tienen sus matrimonios, sus parejas y tal, su vida, pero luego ellos quedan en el videojuego para dar rienda suelta a su amor. Entonces, no existe un dilema moral hoy en 2020 realmente no. Que te pueda decir, uy, ¿qué haría yo? Que, ¿no? Es un poco... Yo creo que lo hago o no lo hago, ya está. Ese episodio, si se hubiera estrenado antes de Brokeback Mountain, por ejemplo, te pongo por caso, pues todavía, pero claro, Brokeback Mountain tiene ya 15 años, ¿no? Desde que se estrenó. Y es lo que dice Pablo Iván, no hay dilema en este caso. Bueno. Entonces, ya que hemos... Como espectador no le ves, simplemente le dices a los tíos, o lo reconocéis o no lo reconocéis, o por lo menos afrontarlo, o decir, mira, tengo esta fantasía, dices a tu mujer, mira, es que a mí me mola hacerlo con mi colega en el videojuego, pero en la vida real nunca lo haría con él, o sí, pero, ¿sabes? Es decir, pero no hay un dilema que no pueda salir de él, como pasa en la mayoría de los capítulos de Black Mirror, ¿no? Y además, es que ya te digo, que es un planteamiento de qué te estás planteando, tu homosexualidad a través de la tecnología, o tu bisexualidad. Chicos, pues bueno, pues vale. Que hoy día... Sí, claro. Pues que sean todos los problemas así, claro. Eso no te impacta. Entonces ahí ese está flojo por eso. Y ya te digo que entonces ahí se pierde un poco lo que había sido Black Mirror, porque ya no te sorprende. Ya no son capaces de crear algo que te sorprenda. Entonces van buscando más el concepto de sorpresa por la premisa
¿no? Por lo que te están presentando como elementos que por el dilema moral que te puedan suponer. Y se nota mucho en esta quinta temporada porque los dilemas morales están muy diluidos. Al final está muy claro lo que pasa. No te vuela la cabeza ni te vas a la cama diciendo, hostia, qué mierda de sociedad. No es tan claro, además, que vaya a haber una sexta temporada. Ya veremos si la hay, y curiosamente en un momento en el que yo creo que sería más necesario que nunca hacerla, pero cuando le han preguntado a Charlie Brooker al respecto, ha venido a decir en su inglés natal que no está el horno para bollos para sacar ahora mismo una temporada de Black Mirror después de todo lo que ha pasado y está pasando actualmente. Bueno, de hecho, cuando le han preguntado, él ha dicho, había una sexta temporada de Black Mirror, y él siempre responde, abre la ventana y saca la cabeza, y la ves. ¿Sabes? Ahí está, delante de nosotros ahora mismo. ¿No pensáis que le puede pasar algo por el estilo? Bueno, aparte con todas las desgracias, digo desde el punto de vista de accidentes que le ocurrieron a la serie, que le puede pasar un poco lo mismo que a House of Cards, que una vez que eligieron a Donald Trump, pues dejó de tener tanta gracia la serie, porque dice, bueno, es que al final es que casi miro por la ventana y es lo mismo. De alguna forma, lo que nos estaban intentando vender con Kevin Spacey, más allá que luego cayó en desgracia, pues es que bueno, casi la realidad supera la ficción, con lo cual deja de sorprenderme ahora mismo House of Cards, y supongo que igual con Black Mirror está diciendo lo mismo este hombre, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la sexta temporada de Black Mirror para mí? Si no la habéis visto, una serie de HBO que se llama Years and Years. Ah, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que eso pensaba yo, pero realmente yo lo que he visto en esa serie es que no tiene tanta ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, para empezar, esto sigue una línea, no estamos hablando de capítulos sueltos. Pero a mí me da la sensación, aunque es posible que construir el caso de que en Black Mirror tampoco es tan importante las historias, la ciencia ficción, ¿verdad? Hombre, el filtro de la niña, toda la parte del filtro de la niña y en lo que quiere convertirse la niña es un caso. Eso sí. Sí, total, sí, pero yo creo que es un poco más o menos lo único así revolucionario, ¿no? El resto nos están poniendo un futuro más o menos cercano, pero la historia no... Pero que cuando pase, porque hay un momento en que hablan, por ejemplo, de los plátanos, ¿no? Estamos en el 2020 y poco y te dicen, sí, hostia, un plátano. Hacía que no veía yo un plátano. Elementos que te recuerdan un poco al Black Mirror y que no es raro. O sea, quiero decir, igual que ahora de repente vemos lo que está pasando con la pandemia, lo que hablabas de House of Cards con Trump, de repente lo que te cuenta Years and Years dices, es que lo mismo lo tenemos en... Y personajes como el de Emma Thompson los tenemos en todos los lados. Aquí tienes a Pascal o a cualquier personaje que lo único que hace es generar bronca y cuestionar a la gente moralidades que ya estaban superadas, que de repente eso lo que hace a la gente es, pues estoy enfadado, quiero a alguien como esa, ¿no? Porque quiero recordar, bueno, porque nos están partiendo del momento actual, básicamente, y nos auguran un futuro en el que, bueno, sin destripar demasiado la película, creo que Donald Trump tira una bomba nuclear a los chinos y Emma Thompson es una especie de Boris Johnson. Es decir, pues tampoco le cambian el sexo y vienen a ser un poco lo mismo. Pero no nos han cambiado mucho las premisas, ¿verdad? Claro, pero es que fíjate, Trump tirando una bomba china. Es decir, mira lo que estamos escuchando en los últimos meses, ¿no? Sí. Y energúmenos como Boris Johnson en presidencias de países, ¿no? Entonces, al final, esos futuros, eso que por ejemplo, le pasa a Cherry Brooker, que dice, es que ¿qué hago ya con Black Mirror? Es decir, yo ya he agotado lo que creía que iba a pasar. Ahora es muy difícil. Yo creo que no me parecería mal que directamente la serie se quedara en lo que es, porque da la impresión de que puede ir en mayor decadencia. O sea, a veces es mejor saber cuándo despedirse y cerrarlo y quedarte en una serie de culto y no en una franquicia que estás sacando a duras penas cada 2-3 años y cada vez con la gente pues más desencantada o criticándote, diciéndote que te repites. Quizás es el momento para que Black Mirror eche el cierre, que yo creo que ya su función la ha cumplido, sinceramente, con crece. Sí. A lo mejor habría que buscar una manera de reinventarse. Yo, a lo mejor, Black Mirror buscaría opciones que no tengan nada que ver con Black Mirror, en el sentido de, por ejemplo, imagínate crear un Black Mirror como si lo hicieras en los años 30 o 40, ¿no? Creando un futuro distópico, pero visto desde la perspectiva de los años 40 y creando, ¿no?, ideales, ¿no?, simplemente como experimento, porque es la única manera de sacarle punta ya. Porque ahora mismo es verdad. Es algo de esto cyberpunk, ¿no? Por ejemplo. Claro, en cuanto a giros sorprendentes, no sé si conocéis una serie que, la verdad es que la serie no es muy allá, pero la premisa a mí me encantó, que se llamaba The Man on the High Castle, que creo que está basada en un libro,
Bueno, básicamente la premisa era que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los nazis y los japoneses, se habían dividido el mundo y, curiosamente, Estados Unidos por la mitad, habían dejado una franja en la que podían sobrevivir las minorías perseguidas por los japoneses y los alemanes. Y bueno, yo cuando leí el argumento me tiré como loco a ver la serie. Digo, qué original, qué ganas tengo de ver esto. Luego, verdad que la serie, aunque tiene algunas cosas que están bien, para mí es poquita cosa, es decir, podría haber dado para mucho más, pero es algo realmente original y yo creo que no es Black Mirror, pero estamos buscando algo así, ¿verdad? Algo que nos impacte, algo nuevo realmente. Todavía no la he visto, ya se ha estrenado, pero está ahora mismo en emisión, creo que es en Netflix, La Conjura contra América, que está basado en un novelón de Philip Roth, que va básicamente de lo mismo. Es decir, bueno, no es exactamente lo mismo, es qué pasaría si durante los años 40 Estados Unidos hubiera apoyado al régimen nazi. Te ponen al padre de Kennedy, de JFK, Joseph Kennedy, que digamos que era de tendencias germanófilas, y te ponen como candidato a Charles Lindbergh, al famoso aviador a cuyo hijo secuestraron y nunca se encontró, como, bueno, pues como el candidato, mientras que Joseph Kennedy está en la sombra, ¿no? Y un candidato filonazi, en este caso. Y me parece un novelón de Roth. Yo no sé cómo lo habrán adaptado, no tiene malas críticas, y posiblemente sea buena porque está David Simon detrás de ella. Entonces, bueno, tiene buena pinta, sí. A mí, sí, esas distopías a mí siempre me han fascinado, sobre todo, ¿no? Cómo habría cambiado el mundo y cómo es. El hombre en el castillo está muy bien hasta que ya empiezan a entrar en parte ya un poco más... Sí, se ponen un poco esotéricos, ¿verdad? Sí. Claro, pero por ejemplo había una película de los años 90 que se llama Patria, que está muy bien también, que era que los nazis evidentemente han ganado la guerra, están en el año 80 o 90, Hitler o acaba de morir o va a morir, y de repente un policía alemán descubre una cosa que se había tapado y de repente los propios, ¿sabes?, lo descubren, y esa trama política dentro de esa distopía me parecen siempre historias fascinantes. Entonces, antes de finiquitar el programa, y aparte que estamos los tres de acuerdo, que casi mejor retirarse a tiempo y recordar Black Mirror como lo que fue, más que acabar de destriparla. Fíjate, yo me estoy acordando de una serie que no tiene absolutamente nada que ver, pero yo supongo que se me descubren ciertos tics, que yo tuve una época bastante friki y tuve entre comillas, una relación de amor-odio con la que me parecía que era muy, muy divertida. Big Bang Theory al principio. Y luego cuando empezaron, al principio era una cosa muy graciosa, sobre todo porque realmente una serie friki para frikis y que empezó a gustar al resto de la gente. Bueno, cuando le metieron mano las productoras y la destrozaron porque hicieron una especie de Friends, pues, es decir, cuando esta gente se echa novia, directamente ya me estás destrozando la premisa. De alguna forma, muchas veces, a mí me parece que haya sido una serie de éxito, hayan hecho mucho dinero las productoras y los actores, es un desastre terminar las series así. Y con Black Mirror puede acabar pasando no lo mismo porque no tiene nada que ver como serie, pero que realmente tenga poco ya que contar. Como estábamos ahora diciendo, algunas ideas de series que podían ser revolucionarias, porque Black Mirror, por lo que le ha llamado la atención y nos ha ganado a muchos, espera porque era sorprendente. Más ideas de más series que prometan. Pues yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy viendo una que había recomendado Reverte el otro día que se llama Ozark, que está contando y tiene bastante buena pinta. Me he visto 3 capítulos, pero tiene bastante buena pinta. La premisa es muy interesante. Sí. Breaking Bad muy familiar, Ozark. ¿Verdad? Sí, a mí me está sorprendiendo mucho. Además, este actor, Jason Bateman, creo que es el director también, le recordamos como otra persona completamente distinta. Es decir, era el tipo el que llamaban cuando Michael J. Fox no estaba disponible, ¿no? Un poco. Y se está revelando como un personaje muy oscuro en la serie, en los 3 capítulos que llevo. La verdad es que promete bastante. Y como muy buen director, porque hay que decir que no solo dirige Ozark y lo hace bastante bien, sino que los primeros capítulos, por ejemplo, del Visitante de HBO, del relato de Stephen King, también no solo los protagoniza, sino que los dirige también y de manera muy buena. De hecho, esa serie, lo más que tiene son los primeros capítulos dirigidos por Bateman. Entonces, y Ozark es un ejercicio de realización muy, muy interesante. O sea, estamos probablemente ante un realizador que va a hacer grandes cosas en el futuro. Bueno, ¿tenemos más recomendaciones de series que estén saliendo ahora que la gente se está quedando sin series? Pues mira, es que justo estaba viendo Ozark, que es la última, así más Estamos viendo la misma, ya es casualidad. Sí, porque ahora mismo estoy viendo, no tengo mucho tiempo para ver cosas, pero bueno, Ozark, yo es que ahora no recuerdo las últimas que he visto. Yo, por ejemplo, voy a recomendar una que es relativamente reciente, no la he acabado, es miniserie, o sea que la gente no se asuste, me parece que son 8 episodios y se llama The Night Of, la noche de,
Que no sé, ¿tú lo has visto, Pablo? HBO, sí, es un serión. Está muy bien la serie, que por cierto me asusté un poco cuando en el primer episodio veo productor ejecutivo James Gandolfini, porque al parecer era una idea del mismísimo Tony Soprano el llevar esta serie a la pantalla. Él iba a interpretar a un abogado que finalmente interpreta, y mola muchísimo, porque siempre mola, John Turturro, y la verdad es que me está gustando mucho. Estoy a la mitad de la serie y estoy dosificando los Cuéntame un poco episodios. la premisa. Básicamente es un chaval en Estados Unidos de origen árabe, un chaval de una familia árabe pues de clase trabajadora, muy integrados en Nueva York en este caso, que en una noche loca conoce a una chica todavía más loca, se acuestan juntos y a la mañana siguiente ella aparece brutalmente asesinada y él no se acuerda de nada de lo que ha ocurrido y es detenido. Esto es el primer episodio, por cierto, o sea, quizá he destripado uno, o sea que quedan otros 7 para sorprenderse. Muy bien, chicos, pues si queréis lo dejamos aquí. La verdad es que le hemos metido un buen repaso a Black Mirror. Aparte nos hemos contenido bastante, yo creo que luego habría que revisar el programa, pero yo creo que no hemos destripado demasiado los... ¿Vas a censurar? ¿Vas a meter tijera ahí o qué? No, nunca. En ese sentido yo en los spoilers los dejo, yo quito otras cosas, por eso lo dejo siempre. Vale, muy bien, chicos, pues muchas gracias y esperamos repetir todos, vamos. Aquí estaremos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.